suscríbete, dale like y, si es posible, únete al Patreon. Pero si no tienes mucho dinero, puedes apoyar el canal viendo las novelas en la página de encaudionovelas.com. Recuerda que puedes participar en las encuestas para que tu novela favorita sea publicada de forma gratuita. Dora negra y un sombrero a juego, con las manos entrelazadas con fuerza y mirando hacia abajo. El capitán ha arrastrado a Horyugen a un sueño. Al darse cuenta de esto, detuvo su ataque posterior y aprovechó la oportunidad para sacar la daga ritual de plata que no podía dañar a nadie. Lo usó para crear un muro de espiritualidad que selló la habitación. Luego, Klein sacó 3 velas infundidas con menta y las colocó en la ventana en una formación triangular. Una vela representaba a la diosa de la noche eterna, otra a la madre de los secretos y la última se representaba a sí mismo. Poco después, instaló un altar sencillo y utilizó su espiritualidad para encender las velas. Justo cuando estaba a punto de advertir al capitán, Dun levantó la cabeza y sonrió. Los sueños de Horyugen son un mar de caos. No hay forma de guiarlo. Justo cuando terminó su oración, un brillo volvió a los ojos de Horyugen. Ya no estaban vacíos. Entonces, el psiquiatra loco movió su cintura, dejando escapar un cómodo bostezo. Klein se sintió momentáneamente perdido, así que permaneció callado. Cogió una botella de metal que contenía el extracto de amanta, goteó el líquido transparente extraído de la vainilla nocturna, la flor del sueño y la manzanilla en las llamas de la vela que lo representaba a sí mismo, permitiendo que el aroma sereno se extendiera por la habitación. El nerviosismo, la ira y el alivio de Horyugen se desvanecieron por completo. Lánguidamente se sentó de nuevo en el borde de su cama y miró la luna carmesí fuera de la ventana aturdido. Sus ojos una vez más perdieron el enfoque cuando se restableció la paz. Klein también sintió la paz que vino con la noche. Dejó el extracto de amanta y se sentó junto a Horyugen. Quería encontrar algo para romper la última línea de defensa de Ood. Solo con la eliminación de la última línea de defensa podría usar la medicación del ojo del espíritu para hacer que el alma de Horyugen entrara en un estado turbio. Después de todo, no soy un médium espiritual profesional. Él ya había pensado en una idea antes de venir. Sacó un juego de cartas del tarot de su bolsillo. Este juego de cartas solo tenía los 22 arcanos mayores, por lo que era fácil de llevar. Era un arma que Klein había solicitado con éxito. Cada una de las cartas estaba forrada con hilos de metal hechos de plata pura, cada una de ellas podía matar seres no muertos. Sus patrones eran complicados y hermosos, lo que hacía que Klein lo sintiera como un artículo de colección y no algo que se usara contra enemigos. Klein cortó la cubierta con una mano y sonrió a Horyugen. Juguemos algunos juegos de cartas. ¿Cartas? Horyugen apartó la mirada del exterior de la ventana mientras repetía el término aturdido. Klein no respondió, colocando la baraja de cartas del tarot en la palma de Ood con una sinceridad que no podía ser rechazada. Horyugen imitó las acciones de Klein, haciendo todo lo posible por cortar la baraja con una mano para lograr cierto éxito. Lentamente, la atención del paciente mental se centró en las tarjetas duras pero flexibles y de hermosa textura que tenía en la mano. Dio la vuelta a la primera carta, era la imagen de un hombre con ropa andrajosa y con las manos atadas. Colgaba de su pierna con un débil halo en la cabeza. El ahorcado. Klein asintió pensativo. Aprovechó la oportunidad para agarrar la medicina ojo del espíritu, derramando el líquido ámbar sobre la llama de la vela, que seguía representando a sí mismo. Una fragancia alcohólica se esparció, induciendo una sensación de intoxicación a cualquiera que la inhalara. Horyugen se fue espaciando poco a poco, su visión perdiendo el foco. La baraja de cartas del tarot que tenía en la mano cayó sobre la cama, pero permaneció sentado erguido, sin desplomarse. Klein usó la cogitación para luchar contra los efectos de ensueño de la medicina de volverse aturdido y etéreo. Sacó otra botella de metal de su bolsillo y abrió la tapa antes de verter el líquido azul en su boca. Agente sedante, el líquido helado fluyó a través de su garganta, bajó por su garganta y entró en su estómago. Klein se sintió al instante inusualmente despierto, sin ninguna sensación de somnolencia. Exhaló lentamente, luego sacó familiarmente los otros extractos de aceites esenciales y polvos de hierbas, goteándolos sobre las 2 velas que significan la diosa de la noche eterna. En la tenue niebla, dio 2 pasos hacia atrás y murmuró solemnemente en Hermes: rezo por el poder de la noche oscura. Rezo por el poder del misterio.
Rezo por la amorosa gracia de la diosa. Rezo para que me permitas comunicarme con la espiritualidad del villano de a mi lado, Horyugen. Los encantamientos reverberaron por la habitación y Klein vio las llamas de la vela, ahora teñidas de negro, extenderse hacia afuera. No los evitó, ni se protegió de ellos. Dejó que la oscura noche lo envolviera. En este estado inusualmente lúcido, sintió que su espíritu abandonaba la protección de su cuerpo y entraba en un espacio similar al espacio profundo. Todo a su alrededor era una oscuridad silenciosa e ilimitada. El cielo sobre él estaba lleno de innumerables figuras transparentes e indescriptibles. También había rayas de diferentes colores, resplandecientes esplendores que albergaban un conocimiento infinito. El mundo espiritual. Klein ya no era ajeno a esto. Justo cuando tenía este pensamiento, un mundo brumoso apareció ante él. Era un mundo envuelto por un débil tornado de luz. Klein sabía que representaba el espíritu de Horyugen, que representaba su cuerpo de corazón y mente. Por lo tanto, se inclinó, cavando en la pared que era el tornado. En un instante, vio innumerables puntos de luz que lo arrojaban. Escuchó las voces de miles de personas discutiendo algo en susurros. Estos murmullos eran muy caóticos y carecían de sentido de la lógica. Algunos incluyeron elogios por la elegancia de alguna dama, luego se convirtió en una descripción de la sensación de alivio después de usar el baño. Algunos comenzaron como un llanto, luego se convirtieron en alegría frenética. Los pensamientos locos se aferraron y royeron el espíritu de Klein en un intento por asimilarlo. Pero Klein mantuvo su lucidez y racionalidad, volando rápidamente hacia el mundo espiritual de Horyugen. Esto es como un concierto agradable comparado con los horribles murmullos y aullidos que escucho al entrar al mundo por encima de la niebla gris. Klein sonrió en secreto y se abrió paso a través del tornado. Vio a un Horyugen translúcido y aturdido. Este psiquiatra de secuencia 7 mantuvo el mismo estado que tenía en el mundo exterior. Lo miró con expresión aturdida. Klein se detuvo ante él y preguntó en voz baja, ¿conoce a la Nebus? Eugen respondió inexpresivamente, sí. La luz a su alrededor sufrió una transformación como si Horyugen estuviera revelando su mar espiritual. Rápidamente, la luz entrelazada reveló a un hombre de apariencia promedio con anteojos que lucía una sonrisa sarcástica. Era el mismo Lanebus a quien Klein había visto en las órdenes de arresto. Klein asintió con satisfacción y se recompuso. Hizo una pregunta guiada, ¿por qué Lanebus te buscó? Dijo. La voz de Horyugen se volvió suave lentamente. De repente, cambió a una voz más carismática y se rió un poco maniáticamente. Horyugen, esta es la peor época, pero también la mejor época. Siempre que aproveches la oportunidad, podemos convertirnos en los gobernantes de este mundo, podemos convertirnos en verdaderos inmortales. Mientras estés dispuesto a ayudar, no solo te diré la manera de dominar tu poción y evitar perder el control, también te prometeré que recibirás cualidades divinas en el futuro, cualidades divinas inmortales. Deberías poder ver la presencia detrás de mí. Mi promesa es, su promesa. En cierto sentido, los alquimistas de la psicología están conectados con él, punto. No dudes. Los alquimistas de la psicología no son lo suficientemente fuertes en este momento. No puede brindarle suficiente ayuda a menos que esté dispuesto a permanecer en este nivel por el resto de su vida. El método para agarrar tu poción sin perder el control. ¿Por qué suena esto como la forma en que atraigo a otros con el método de actuación? ¿La Nebus seguro tiene grandes ambiciones? Él es solo una secuencia 8, sin embargo, ya está hablando de manipular las cualidades de la divinidad. ¿Qué presencia oculta lo respalda? Este tipo parece estar tramando algo, que no es solo engañar a las personas con su dinero. ¿O podría ser que ejecutar estafa simplemente sea su pasatiempo? Klein tuvo muchos pensamientos mientras escuchaba. Cuando Horyugen dejó de hablar, presionó rápidamente, ¿qué tipo de ayuda quería la Nebus que brindara? Eugen no respondió de inmediato, su mundo espiritual se quedó en silencio. Luego se echó a reír. Él respondió erráticamente, ayuda. 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 Jajaja, proporcioné ayuda, proporcioné ayuda. Hice sus palabras se detuvieron abruptamente cuando su alma borrosa se contorsionó. La luz y la oscuridad de los alrededores que representaban el mar espiritual rápidamente se volvieron incorpóreos, formando un altar oscuro, siniestro y aterrador. Encima del altar había una cruz.
Parecía haber algo colgando de la cruz, así como cosas que parecían imperceptibles amontonadas en el fondo. La luz y la oscuridad se alternaron, y cuando el objeto colgante estaba a punto de aclararse, todo el mundo espiritual se estremeció, como si estuviera experimentando un terremoto de magnitud 10. Mierda, Klein tuvo la premonición de que algo peligroso estaba a punto de suceder. Sin pensarlo, se giró y voló hacia el caótico tornado de pensamientos en un intento de escapar. Capítulo 186. El atractivo capitán. Innumerables rayos de brillo ahogaron a Klein mientras los desvaríos de 1.000.000 de personas llenaban sus oídos. Sin embargo, Klein no pensó en ello. Sus habilidades como payaso le dijeron que su espíritu estaba siendo engullido por una sombra negra que se expandía rápidamente. La sombra negra era una cruz enorme, y parecía haber una persona colgando boca abajo sobre ella. Cacha, el caótico tornado de pensamientos desató su carga hacia afuera y se volvió uniforme. Lentamente, el mundo espiritual de Hyoryugen se desintegró. Klein notó que había excedido su velocidad de vuelo más rápida de su prueba anterior. Su alma se había vuelto significativamente más fuerte después de que se mezcló brevemente con algo de la fuerza del misterioso espacio sobre la niebla gris. Justo cuando la sombra de la cruz estaba a punto de envolverlo por completo, salió disparado del borroso mundo y sintió su cuerpo. Estimuló familiarmente un descenso, y el rostro largo y delgado de Hyoryugen y el cabello rubio desordenado aparecieron instantáneamente en su visión, junto con las 3 velas que ardían en el alféizar de la ventana. Había logrado salir del estado de mediumnidad a tiempo. En ese instante, vio escamas negras creciendo una tras otra en el rostro de Hyoryugen. Sus pupilas vacías se convirtieron en rendijas, volviéndose extremadamente frías y despiadadas. ¡Oh, mierda! Perderá el control. Las pupilas de Klein se contrajeron y, antes de que pudiera reaccionar, vio una figura con un cortavientos negro hasta las rodillas y un sombrero de copa de seda dar 2 grandes pasos ante Hyoryugen. Luego levantó el revólver y lo empujó contra la cabeza del hombre. ¡Ban! 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 Dunsmet disparó 5 balas de forma consecutiva. La cabeza de Hyoryugen de repente estalló como una sandía cayendo desde una gran altura. La lluvia roja y blanca se esparció por todos y cada uno de los rincones de la habitación. Se había ocupado de Hyoryugen antes de perder el control por completo. Klein, que estaba a 50 centímetros de distancia, estaba cubierto de sangre y suciedad. Miró a Dunsmet aturdido, solo teniendo la sensación de que el capitán era muy guapo en ese momento. Siempre que ignore sus problemas de memoria, el capitán es muy digno de confianza. Lo felicitó sinceramente desde el fondo de su corazón. ¿Ocurrió un accidente? Dun guardó su revólver y observó cómo el cuerpo casi sin cabeza de Hyoryugen caía lentamente al suelo. Justo cuando Klein estaba a punto de organizar sus palabras, vio que el cuerpo se había convertido en un montón de carne ensangrentada en unos pocos segundos y el uniforme de asilo que lo cubría parecía tener su estructura más básica dañada. El cadáver de Hyoryugen se quedó con muy pocos elementos completos. Había docenas de escamas parpadeando con un brillo negro, y su corazón se había vuelto cristalino y azul tenue. El corazón tenía un brillo mágico, como un diamante que refracta la luz entrante. Podría calmar a alguien o inquietarlo. Podría crear tensión o desarrollar el caos. Pero aparte de eso, no hubo nada notable. Este artículo debe ser controlable. Después de que Dun enfundó su revólver, sacó un guante negro y lo usó en su mano derecha. Luego se puso en cuclillas para recoger el corazón cristalino. Un elemento controlable, de acuerdo con lo que el capitán mencionó anteriormente, podría usarse como el ingrediente principal para la fórmula de un psiquiatra de secuencia 7. Pero, ¿conduciría a que el villano de avanzado perdiera el control aún más fácilmente? Klein sacó su pañuelo para limpiarse la sangre de su rostro y cuerpo. Luego tomó sus cartas del tarot especialmente hechas y limpió sus superficies. Miró al suelo y preguntó con curiosidad, ¿qué tipo de elementos se considerarían estas escamas negras? Estos son ingredientes que están contaminados con el poder de Villande. Podrían convertirse en elementos que tengan efectos duraderos. Por ejemplo, la capacidad de nuestras balas de caza de demonios para herir espíritus muertos o monstruos disminuiría drásticamente tan pronto como pasen la marca de 3 meses,
dejando solo una pequeña porción de las características de caza de demonios en los materiales remanentes. Si los materiales utilizados fueran algo así como las escamas negras, el periodo efectivo sería de hasta 1 o 2 años, y los efectos serían aún mejores. Por supuesto, debido a sus características, las escamas negras obviamente no son adecuadas para convertirlas en balas de caza de demonios, explicó Dunn mientras tomaba un papel de Klein para envolver el corazón azul y las escamas negras. ¿Es como los materiales que usamos como ingredientes suplementarios para las pociones?, preguntó Klein. Dunn se levantó y asintió levemente. Sí. Alguien que pierde el control se convertirá realmente en un monstruo. Klein suspiró. Aprovechó la oportunidad mientras la habitación aún estaba sellada con un muro de espiritualidad y rápidamente describió su encuentro en la mente de Eugen. Cuando me estaba comunicando con el espíritu de Horyugen, vi una figura como el verdadero creador en su mente. Pero era diferente de los convencionales. No era el gigante colgado encadenado, ni el ojo detrás de las cortinas de sombras. En cambio, era similar al que viste en el sueño de Hannas Vincent. Hannas Vincent era miembro de la Orden Aurora. Cuando la amiga de Melissa, Selene, echó un vistazo a sus encantamientos y completó la adivinación del espejo mágico, esto llevó a la investigación de los halcones nocturnos sobre él. Dunsmith vio algo cercano al verdadero creador en su sueño, pero era una imagen diferente a la imagen convencional que circulaba ampliamente. Al final, el resultado fue una herida y una extraña muerte. Cuando Horyugen volteó la carta del tarot de El Ahorcado, Klein ya lo había esperado. Pero nunca pensó que se presentaría de esa manera. Por supuesto, fue solo un contacto indirecto. No sería comparable a la vez que había espiado directamente al eterno sol ardiente. El peor resultado fue una lesión leve o una corrupción leve. Mientras escuchaba la descripción de Klein, la expresión de Dunn se volvió solemne. Arqueó las cejas y dijo con voz profunda, una cruz enorme, uñas negras, un hombre desnudo cubierto de sangre colgando boca abajo. No lo vi claramente. Esa también es la razón por la que no estoy lesionado. Solo noté una enorme cruz y una figura similar a un hombre colgado boca abajo, respondió Klein con tacto. En ese momento, lo único que le importaba era huir. Dunn, aparentemente pensativo, asintió y dijo, la visita de la Nebus a Ood-Eugen estaba relacionada con el verdadero creador, ¿entonces la Orden Aurora está involucrada? Klein repitió rápidamente la conversación que había tenido durante la comunicación. La Nebus tentó a Horyugen con el método de actuación y una supuesta divinidad inmortal, pero no entiendo por qué dijo que era el peor de los tiempos y también el mejor de los tiempos. Quizás fue solo la forma en que habla como un estafador. La ayuda que proporcionó Horyugen involucró un altar oscuro y siniestro, sospecho que la Nebus está tramando algo aterrador. Entonces, su corazón se conmovió mientras hablaba. Capitán, ¿recuerda la carta escrita al señor Z? La carta que llevaba el miembro de la Orden Aurora a quien maté. Mencionó en la carta que estaba esperando una oportunidad apropiada, algo sobre la llegada del fin de los días, ofrecerá todos los corderos en Tingen a su supuesto dios. ¿Estaría esto relacionado con la trama de la Nebus? ¿Podría la Nebus ser el señor Z de la Orden Aurora? Dunsmith pensó detenidamente y dijo, no lo creo. La Nebus no podría ser el señor Z. De lo contrario, no estaría creando una empresa de acería falsa para estafar a la gente mientras la Orden Aurora estaba tramando algo. Introduciría demasiadas variables en su misión principal. Si algo saliera mal con la estafa, llamaría la atención de la policía y de nosotros. Tendría que huir de Tingen y abandonar su plan. Por supuesto, si solo estuviera loco, sería perfectamente normal que actuara de manera ilógica. Pero a juzgar por la estafa que montó, la calma y la astucia con la que se llevó el dinero no lo hace parecer un verdadero lunático. Entonces, no creo que sea el señor Z de la Orden Aurora. Por supuesto, podría estar realmente involucrado en el asunto como se menciona en la carta. El que ofrece todos los corderos en Tingen al así llamado Dios. Al decir eso, Dunn hizo una pausa, luego se paseó de un lado a otro mientras decía, este incidente podría tener repercusiones bastante graves. Tenemos que volver a investigar a la Nebus y obtener algunas pistas. Limpiemos la escena y cubramos cualquier evidencia aquí. Que todos sepan que Horyugen murió, pero no hay que dejar pistas sobre quién lo mató.
Esto debería llevar a la acción a los alquimistas de la psicología u otros villanes que estén prestando atención al asilo. Puede que sepan algo. La estafa de la Nebus todavía está en manos del departamento de policía o se ha transferido a los castigadores por mandato. Nos uniremos a las investigaciones diciendo que obtuvimos pistas mientras investigábamos la Orden Aurora. Luego, trabajaremos junto con los castigadores por mandato y la mente colmena de maquinaria. Concentraremos las fuerzas en Tingen e investigaremos todo y todos los asociados con la Nebus. Podemos solicitar ayuda de la diócesis de Backlund y de la Santa Catedral si es necesario. Después de eso, Dunn giró la cabeza hacia los lados para mirar a Klein. Reflexionó y dijo, ¿tiene algo que le gustaría agregar? Capitán, básicamente lo dijo todo. Klein negó solemnemente con la cabeza. No, se apresuró a utilizar magia ritualista para eliminar algunos de los rastros necesarios con la ayuda del altar simple que aún tenía que limpiar para asegurarse de que nadie pudiera decir que ellos fueron los que mataron a Horyugen. Luego, guardó sus ingredientes, sopló las velas, quitó el muro de la espiritualidad y se fue de la sala en silencio con Dunn Smith. Salieron del asilo trepando por sus muros. Vuelve y descansa. Dunn estaba en una esquina sin farola. Apretó su sombrero de seda negro y dijo, hay muchas cosas que solo se pueden hacer mañana. Bien. Klein no era un insomne que solo dormía de 2 a 3 horas al día. Inmediatamente se despidió del capitán y tomó el carruaje dedicado de los halcones nocturnos que estaba esperando cerca y regresó a la calle Narciso. Antes de entrar en el carruaje, se giró para echar un vistazo. Vio al capitán todavía de pie en la oscuridad que ni siquiera la luz de la luna podía tocar. Parecía estar pensando en silencio. Las calles estaban tranquilas y vacías de gente antes del amanecer. El carruaje atravesó las calles, a veces en línea recta, a veces turnándose. Klein estaba reflexionando sobre la Nebus cuando, de repente, se sintió como si estuviera en trance. Vio que el color ante sus ojos se saturaba. Los rojos se volvieron más rojos y los negros se volvieron más negros, como el óleo de un impresionista. Los alrededores se ralentizaron y el carruaje pareció entrar en un mundo extraño. Klein agarró su encantamiento del sol resplandeciente y sacó su revólver. En ese momento, una enorme palma blanca y huesuda se extendió a través de la ventana del carruaje y arrojó una carta cuidadosamente doblada. Luego, la palma se retiró y desapareció. La escena parecida a una pintura al óleo de repente volvió a la normalidad mientras el carruaje seguía circulando por la calle de manera constante. Es un método realmente bien escondido. Klein miró la carta, al lado de su pie, mientras la comisura de sus labios se movía. Capítulo 187, la advertencia de Asik. Las acciones del mensajero sorprendieron a Klein durante 5 segundos completos antes de que se recuperara. Se inclinó y recogió la carta. Incluso si el señor Asik no puede usar una buena parte de sus habilidades como villante, debido a su pérdida de memoria, poder enviar un mensajero así debería hacerlo lo suficientemente poderoso como para lidiar con un villante de secuencia 7 o 6. Su corazón reflejaba su expresión de asombro y envidia. No desdobló la carta de inmediato. En cambio, se guardó la carta en el bolsillo, junto con los encantamientos para dormir. El carruaje siguió adelante. Cuando Klein salió del carruaje en la calle Narciso, instintivamente miró al conductor, Cesare, solo para ver su sonrisa relajada, como si no hubiera notado nada inusual que hubiera sucedido. Klein asintió y regresó a casa después de observar a Cesare con su visión espiritual. Miró el balcón y las tuberías en el segundo piso y reflexionó durante unos segundos. Decidió mantener su comportamiento caballeroso y no intentar escalar la tubería de regreso a su habitación. En cuanto a su ropa manchada, mañana la llevaría a la compañía de seguridad Endrina y conseguiría que un profesional la lavara a través del departamento de policía. Eso evitaría que su ropa sorprendiera a su doncella Bella y su hermana Melissa. Klein había quitado la cerradura de marcha atrás de la puerta principal antes de saltar por la ventana desde el segundo piso. Ahora, aprovechó el hecho de que era tarde en la noche y silenciosamente abrió la puerta de su casa, entrando hábilmente. Después de cerrar y bloquear la puerta principal, exhaló un suspiro de alivio. Subió al segundo piso con pasos silenciosos. Al detenerse ante su dormitorio cerrado, Klein sacó una carta del tarot con calma.
Lo insertó en la rendija de la puerta y tiró suavemente, rompiendo fácilmente la cerradura especializada que él mismo diseñó. Luego entró en la habitación, cerró la puerta con llave y se quitó la ropa antes de relajarse por completo. Seguro que se siente como ser un ladrón. Klein se rió mientras negaba con la cabeza. Con calma sacó su revólver y lo colocó debajo de la almohada. Una vez que terminó con todo eso, encendió la lámpara de gas y se sentó frente a su escritorio. Sacó la carta y empezó a leer en serio. Lo siento por responder solo ahora. He estado ocupado buscando rastros de mi pasado. También me he estado reuniendo con antiguos profesores y alumnos, eso se prolongó hasta altas horas de la noche. Finalmente comprendo los encuentros que he tenido durante los últimos 2 días después de leer tu carta. La policía registró todas las habitaciones del hotel en el que me hospedo. Había una persona que husmeaba en secreto en el hotel por la noche. Sí, estoy hablando de una persona con poderes de villante. Así que el contraalmirante Huracán Quilangos, que es un personaje frecuente en novelas y periódicos, se ha infiltrado en Backlund y ha tenido una gran ola de asesinatos. Recuerdo que no solo lo busca el reino de Loen, también está en la lista de recompensas del Imperio Feysak, la República de Intis, el reino Feinapoter. Entonces, ¿cuánto es la recompensa? Klein se preguntó inconscientemente. No obtuvo respuesta porque Asik había pasado a mencionar algo más. Encuentro las habilidades de un pastor que describiste bastante familiares, es como si lo hubiera visto en alguna parte, pero no recuerdo dónde. Debe ser un encuentro de una de mis vidas pasadas. No poder recordarlo me frustra mucho. El señor Asik está un poco interesado en el pastor. ¿Puedo usar esto para que me ayude? Sí, esto seguro es una coincidencia. No, esto no es una coincidencia, sino inevitable. Se puede inferir que el señor Asik ha vivido durante más de 1000 años y es muy probable que sea un villante de alta secuencia. Entonces, lo más probable es que se hubiera encontrado con los poderes de muchos villantes diferentes en sus vidas anteriores. También tendría impresiones más profundas de aquellos que eran más únicos. En otras palabras, no solo el pastor le daría sentimientos de familiaridad, sino trabajos como el sin sombra, el cazador de demonios o el guardián. Es muy probable que el señor Asik encuentre familiar cualquier elemento místico que corresponda con las habilidades de una secuencia en particular y despierte su interés. Eso es algo que se puede imaginar. Klein tenía dudas al principio antes de iluminarse. Como resultado, estaba mucho más seguro. Desvió la mirada y continuó leyendo la carta. Hace mucho que recuerdo algunas partes del ritual de sacrificio por el que preguntaste, probablemente porque tengo una impresión más profunda de ellas. Quizás fui sacerdote en una de mis vidas más recientes. Tengo que recordarte y advertirte que debes ser muy cauteloso al usar los rituales de sacrificio. No puedes confiar tu seguridad a dioses malignos o existencias misteriosas y ocultas. No tienen conciencias como nosotros. Además, tienes que poseer un fuerte sentido del bien y del mal, porque los dioses malignos y los demonios a menudo crean identidades aparentemente inofensivas para sí mismos. Mi opinión es que no puedes sacrificar algo de cuya presencia no eres plenamente consciente, de lo contrario, su alma podría terminar siendo el objeto de sacrificio. En términos simples, los dioses malignos y los demonios tomarán otra forma, disfrazándose de alguien confiable. Al igual que en Internet, una cuenta que dice ser una chica aparentemente adorable podría estar controlada por un tipo enorme. Tenía que ser cauteloso incluso si se encontraran fuera de línea después de confirmar la apariencia de la persona, ya que la persona podría ser un travesti. Klein no hizo caso omiso de la advertencia de Asik solo porque estaba llevando a cabo el ritual de sacrificio por sí mismo. Asintió con aprobación. Después de que Asik enfatizó algunas cosas que tenía que tener en cuenta, rápidamente explicó el ritual de sacrificio que conocía. Primero, configure el ritual. Elige los símbolos en función de la deidad o existencia misteriosa poco ortodoxa a la que vas a ofrecer un sacrificio. Utilice las hierbas y minerales correspondientes del dominio, su o ella. Por supuesto, también puede convertirlos en aceites sagrados, ungüentos, aromas y otros artículos con anticipación. ¿Símbolos? Klein se quedó paralizado por un momento. Se dio cuenta de que él, el tonto que no pertenecía a esta era, no sabía cuál era su símbolo correspondiente. Pensó por un momento,
recordando rápidamente el complejo símbolo en el respaldo de su silla en la antigua mesa de bronce. Estaba formado por un ojo sin pupila que representaba el secreto, y las líneas contorsionadas parciales que representaban el cambio. Ese debería ser mi símbolo, o más exactamente, eso es lo que me simboliza en el mundo sobre la niebla gris. Mi dominio es mucho más simple entonces, secreto, cambio, buena suerte, pero no puedo estar muy seguro de eso, así que tendré que probarlo. Incluso si el símbolo es incorrecto, siempre que mi nombre honorífico sea correcto, el objetivo del sacrificio no apuntaría hacia otra entidad. Lo peor que podría pasar es que el ritual fracase. De eso, estoy seguro, pensó Klein mientras frotaba la superficie del papel mientras formulaba un plan en su corazón. Sus ojos se enfocaron en la carta una vez más, leyendo el resto de la carta. En segundo lugar, debe tener claro si el sacrificio debe ocurrir en un momento específico. Luego, siga los procesos de un ritual normal, hasta que termine de recitar los honorables nombres y encantamientos del ritual. Debes recordar usar Jotun, dragónico, élfico o el antiguo Hermes. Debes usar los poderes naturales en estos idiomas para establecer una conexión directa con la entidad correspondiente. Puede diseñar los encantamientos exactos para usar, pero debe incluir estos términos críticos: rezar, aviso, oferta, reino, puertas y abrir, punto. Finalmente, debes usar materiales que tengan cierta cualidad de espiritualidad para crear una conexión con los poderes naturales del encantamiento. Esto te permitirá construir un túnel que se conecte a las puertas del reino donde reside la entidad correspondiente. Si la entidad está interesada, entonces su sacrificio está completo. Este paso no es absolutamente necesario. Si puede hacer que la entidad correspondiente se interese mucho en su sacrificio, entonces, él le abrirá las puertas de su reino después de que termine de recitar los encantamientos, estableciendo un túnel estable en su propio acuerdo. Por supuesto, esto a menudo implicaría peligro, ya que el resultado ortodoxo es que los dioses ocultos relativamente amigables rara vez hacen esto. Solo los dioses malignos o los demonios te responderían directamente para lograr sus objetivos. Los materiales que tienen espiritualidad no son baratos. Me pregunto si simplemente recitar los encantamientos me permitiría abrir un túnel de sacrificio similar a la puerta de invocación. Me pregunto si podría hacer uso de las habilidades del mundo por encima de la niebla gris. Sí, lo intentaré primero y solo obtendré los materiales con espiritualidad del mercado clandestino si fallo. ¿Necesito ingredientes Villande? Debería estar bien si posee una cierta cantidad de espiritualidad, ¿verdad? Klein pensó en las 300 libras que había en su cuenta anónima. También pensó en las más de 10 libras de ahorros que tenía. Los materiales de Villande no eran completamente idénticos a los materiales que poseían espiritualidad. Por ejemplo, el corazón que dejó Goryugen era un ingrediente de Villande, mientras que las escamas negras eran un material que poseía cierta cantidad de espiritualidad. Después de terminar de leer la carta del señor Asik, Klein se frotó los dedos y encendió una llama de espiritualidad. Quemó el papel hasta convertirlo en cenizas y lo arrojó a la basura. Ya era bien entrada la noche y Klein no tenía prisa por probar el ritual. Primero tenía la intención de hacer un plan y repasar todo lo que necesitaba tomar nota antes de ponerlo en práctica. Tenía una vaga comprensión de sus defectos hace mucho tiempo. Era cauteloso y racional cuando se trataba de las cosas para las que hacía planes, pero una vez que los eventos se desviaban de sus planes originales, fácilmente consideraría solo lo bueno e ignoraría lo malo cuando se viera obligado a estar alerta. Una descripción más simple sería que una acción precipitada de él fácilmente lo llevaría a cortejar la muerte. Klein extendió la palma de su mano para cubrir su rostro. Al día siguiente, Dan Smith, quien se había comunicado con los castigadores por mandato y la mente colmena de maquinaria, comenzó a asignar misiones. Klein también recibió su asignación. Se le encomendó la tarea de investigar a varias personas que tenían conexiones con la Nebus. Pero debido a su sugerencia y la política de los halcones nocturnos, no tenía que ser responsable de las personas que había conocido anteriormente. Por supuesto, Klein continuó con sus lecciones de combate por la tarde. Dunn tampoco le asignó el papel de investigador principal. Backlund, Distrito Easton. En un edificio con cuadra y jardín. Quilangos, que tenía una barbilla ancha única y ojos verde oscuro, miró al hombre inconsciente que tenía ante él.
Le quitó la ropa al hombre y se la puso. Luego caminó tranquilamente frente al espejo del tocador y vio que el guante negro en su mano izquierda se movía. Vio muchas líneas retorcidas que aparecían en su espalda. Unos segundos más tarde, Quilangos vio un delgado velo de luz envolver su figura. Sus músculos, piel y huesos comenzaron a experimentar una extraña transformación. Algún tiempo después, se transformó en el hombre inconsciente, completamente idéntico en altura, apariencia y comportamiento. Capítulo 188. Baile. Nariz afilada, cejas finas, mejillas ligeramente caídas, ojos azules tenues. Quilangos se examinó en el espejo. Estaba seguro de que no se veía diferente del hombre inconsciente. Después de ensayar algunos de los gestos del hombre, se inclinó para arrastrar al hombre del suelo y lo metió en un armario. Luego, extendió su mano derecha. Con un chasquido audible, rompió el cuello del hombre. Quilango sacó su pañuelo y se secó las manos antes de cerrar la puerta del armario. Caminó lentamente hacia el espejo, vistió un traje cruzado negro, se ató una pajarita y levantó una botella de colonia de color ámbar. Goteó unas gotas en su muñeca y luego se las aplicó. Quilango se arregló el cabello frente al espejo y luego salió de la habitación. Juntó las manos y le dijo a su mayordomo que estaba esperando afuera: «No dejes que nadie entre en mi habitación, guardo algo muy importante ahí». «Sí, varón». El mayordomo calvo presionó su mano contra su pecho y se inclinó. «Su carruaje y su criado personal están esperando abajo. La tarjeta de invitación del duque Negan también está ahí». Manteniendo los gestos del varón, Quilangos asintió indiscerniblemente. Caminó hacia las escaleras de manera arrogante bajo la compañía de su mayordomo. Un varón que está plagado de deudas, hasta el punto de no querer contratar a un guardia de seguridad normal, ha mantenido su contratación de un mayordomo, un criado personal, 2 asistentes, 2 sirvientas de primer grado, 4 sirvientas de segundo grado, 2 trabajadoras de lavandería, un conductor de carruaje, un jefe de cuadras, un jardinero, un chef y un segundo chef. Para estos nobles tontos, la dignidad realmente lo es todo. Incluso tuve que perder un poco de mi tiempo para aprender las extrañas pronunciaciones y la llamada jerga noble. Quilangos pensó para sí mismo con desdén. Backlund, distrito Maderacher, en un apartamento estrecho en particular. Sio derecha se sentó con las piernas cruzadas en una cama y miró a Forswell, que estaba leyendo una novela con la luz de la ventana. Esto es tan decepcionante. Quilangos no dejó ninguna pista. Todavía no hemos descubierto qué está tratando de hacer en Backlund. Habían actuado de acuerdo con su plan inicial y presentado un informe policial. Luego, enviaron en secreto una carta a la estación de policía local y describieron en detalle la extraña situación en la escena del crimen. También mencionaron que el sospechoso podría ser Quilangos. La comisaría respondió como habían predicho. Los policías fueron muy cuidadosos y transfirieron el caso directamente a los castigadores por mandato. Después de un día, la noticia de que el contraalmirante Huracán se había infiltrado en Backlund se difundió ampliamente entre todos los equipos de aplicación. Sio y Force también abandonaron el lugar que alquilaron originalmente y se escondieron para investigar en secreto. No querían que los llevaran de regreso a la comisaría para ayudar con la investigación oficial. Los castigadores por mandato, los halcones nocturnos y la mente colmena de maquinaria eran hostiles hacia los vigilantes no oficiales. Las iglesias los veían como posibles criminales. Por lo tanto, no solo Sio y Force evitaban la posibilidad de la persecución de Quilangos, sino que también se escondían de las autoridades de aplicación. Si pudiéramos descubrir su propósito con tanta facilidad, Quilangos habría sido enterrado en un cementerio hace mucho tiempo, y la lápida estaría cubierta de maleza, respondió Force con indiferencia. Tenemos que esperar pacientemente. Mientras las autoridades sigan teniendo tanto interés en él, Quilangos definitivamente cometerá un error. Tengo que decir que tengo bastante envidia de un objeto místico que puede permitirle a uno cambiar la apariencia. Sio abrazó sus rodillas y miró por la ventana. Me preocupa que Quilangos actúe pronto y luego huya de Backlund antes de que nadie pueda responder. Si eso sucede, no sé cuándo podré avanzar a la secuencia 8, y mucho menos a la secuencia 6 o la secuencia 5. Hizo una pausa y murmuró mientras su mente se distraía: no sé cuándo podré recuperar las cosas que pertenecieron a nuestra familia. Ha pasado casi un año desde la última vez que vi a mi hermano menor. Force le dio una sonrisa reconfortante.
cuando cumpla con sus deseos, permítame escribir sus experiencias en una historia. Definitivamente sería interesante y emocionante. De hecho encuentro a la señorita Audrey muy generosa. Incluso si Quilangos escapa, creo que todavía nos recompensará generosamente. Después de todo, hemos estado ocupadas durante tanto tiempo, e incluso hemos provocado la aparición de Quilangos. Eso espero. Suspiro, ¿por qué no puedo tener encuentros fortuitos? Sio agarró su cabello rubio hasta los hombros. Force frunció el ceño y dijo, en el mundo villande, los encuentros fortuitos suelen ir acompañados de peligro. Todavía tengo que averiguar qué significan los desvaríos que escucho durante la luna o si resultarán en cambios negativos. Pueden existir encuentros fortuitos sin peligros, pero son muy, muy raros. Es difícil que su deseo se cumpla, a menos que recibamos los favores de una deidad ortodoxa o la atención de alguna existencia oculta amistosa. Sin embargo, sería difícil para nosotros saber si realmente se trata de un dios maligno o un diablo disfrazado. Sio se sentó con la espalda recta y dibujó una luna carmesí en su pecho. Que la diosa me cuide. El duque Negan estaba en su mansión ubicada en Backlund, barrio Emperatriz, donde estaba organizando un gran baile. Había dos partes de la mansión. Uno era el salón de baile ubicado en la planta baja, que estaba cubierto con glamorosas losas de piedra talladas con patrones complicados. Allí estaba el excelente conjunto del duque tocando música en un rincón. Subiendo las escaleras, había un pasillo sinuoso que rodeaba el pasillo ubicado en el segundo piso. Los invitados sostenían sus vasos, apoyados en la barandilla, mirando a la gente bailando en la planta baja como si estuvieran disfrutando de un partido de esgrima desde las gradas. De vez en cuando, un caballero caminaba delante de una dama o su esposa para invitarlos a bailar. Si aceptaban la invitación, ambos bajarían las escaleras de la mano y entrarían al pasillo. Al otro lado del pasillo, había puertas tras puertas. Eran habitaciones que habían sido asignadas a los huéspedes como sus cuartos de descanso. Pero detrás de una puerta francesa había un pasillo, y a ambos lados del pasillo había varias estatuas de yeso. Todos eran antepasados de la familia Negan. Al final del pasillo había otro pasillo que podía ver el baile. Las largas mesas estaban cubiertas con una variedad de comida deliciosa y buen vino, y otro conjunto perteneciente al duque tocaba melodías relajantes para los invitados. En el pasillo, los invitados se reunían en grupos. Algunos estaban sentados y otros de pie, charlando sobre todo tipo de asuntos. Aquellos que deseaban alejarse un rato de las frivolidades se dirigían a los balcones adjuntos para contemplar el jardín y disfrutar de la luna carmesí en el cielo. Después de participar en el baile de apertura, Audrey Hall se paró en el segundo piso sobre la sala de baile y miró las velas en los enormes candelabros de cristal que colgaban de la azotea aturdida. Sin embargo, notó que muchos hombres jóvenes parecían animarse para venir e invitarla a bailar. Entonces, sabiamente dejó el lugar y se dirigió al pasillo que conectaba con el comedor. Qué aburrido, pero mi asistencia es necesaria. Suspiro, ¿no pueden dejarme observar en silencio? Debo decir que algunas personas tienen expresiones faciales ricas cuando bailan. Me recuerdan a los animales que buscan pareja. Audrey bajó la cabeza, miró las puntas de sus pies y caminó en línea recta por aburrimiento. En ese momento, el rabillo del ojo vio una figura que se acercaba. Redujo la velocidad, se enderezó e instantáneamente se convirtió en la elegante pero tranquila señorita Hall. Buenos días, barón Gramir, saludó Audrey con una sonrisa y etiqueta impecables. El barón Gramir tenía cejas finas y ojos azules tenues. Él sonrió y se inclinó, encantado de volver a verla, señorita Hall. Eres la piedra preciosa más brillante y deslumbrante en este baile. Después de intercambiar algunas palabras, el barón Gramir se dirigió al salón de baile mientras Audrey seguía acercándose al comedor. Después de algunos pasos, de repente frunció el ceño. Había desconcierto en sus ojos verdes. El barón Gramir no es el mismo de antes. En el pasado, cuando veía a una bella dama o dama de un rango más alto que él, y una que era relativamente más linda, miraba hacia un lado sin mirarlas directamente. Entonces, robaba miradas constantemente. Pero hoy, parece muy seguro. Además, su colonia huele mal.
En las numerosas fiestas del pasado, su cuerpo emitía la nota final de la fragancia de colonia amber, almizclada pero tenue, no ostentosa pero elegante. En otras palabras, rociaría la colonia unas horas antes para dejar que las notas delantera y media se dispersaran antes de la reunión, pero justo ahora, su colonia era ámbar en nota media, rica y refinada. Audrey ralentizó sus pasos. Como espectadora que había digerido completamente su poción, su sensibilidad hacia los detalles no era nada con lo que otros villanes se pudieran comparar. De repente, pensó en una posibilidad. Sus ojos verdes cristalinos se congelaron. No podría ser Quilangos disfrazado, ¿verdad? Hambre creciente tiene el poder de cambiar la apariencia de una persona. Cuanto más pensaba Audrey en ello, más posible parecía. Se sintió tensa cuando se puso nerviosa y con pánico. Si realmente fue el contraalmirante Huracán, ¿qué está tratando de hacer? Es una pena que no pueda llevar a Susie al baile, de lo contrario, podría pedirle que observe al barón Gramir. De ninguna manera, tengo que advertir a papá. En medio de sus pensamientos frenéticos, Audrey aceleró el paso y entró en el comedor. Encontró al conde Hall que estaba hablando con el secretario jefe del gabinete y otros. Ella mostró una sonrisa impecable y se acercó. Sostuvo al conde Hall por su brazo y les dijo a los demás, «Caballeros, ¿les importa si tomo prestado al conde Hall por unos minutos?» «Hermosa dama, es su derecho», dijeron los pocos caballeros en una respuesta amistosa. Audrey tomó al conde Hall del brazo y se dirigió al balcón más cercano. Encontraron un rincón tranquilo y deshabitado, y ella le dijo a su padre de mediana edad, que se estaba poniendo regordete, «Padre, tengo algo que decirte». El conde Hall sonreía con cariño a su hija, pero se puso serio cuando vio su expresión facial seria. «¿Qué pasa?» «Me encontré con el barón Gramir antes, pero hay cosas en él que son diferentes a las del pasado. Por ejemplo, su colonia estaba en la nota media de la fragancia amber. Solía ser la nota final». Y Audrey continuó con las cosas que encontró diferentes. Podría explicarse como sensible y meticuloso. Después de describir lo que había notado, sopesó sus palabras y agregó, «Escuché del vizconde Glynn que el contraalmirante Huracán Quilangos tiene la capacidad de adoptar la apariencia de otras personas. ¿No ha estado en Backlund recientemente?» El conde Hall la escuchó con atención y su rostro se puso anormalmente grave, pero pronto mostró una sonrisa y consoló a su ansiosa hija. «Yo me ocuparé de esto. Ve a buscar a tu madre y quédate con ella. Ella está en el salón de este pasillo». «Bueno». Audrey asintió obedientemente. En el camino de regreso al salón, se dio la vuelta y miró a su padre. Vio que el conde Hall estaba hablando con otro noble en voz baja y tenía una mirada bastante solemne. Audrey no pudo evitar sentirse ansiosa. Sintió que tenía que hacer algo para asegurarse de que su padre, su madre y su hermano no resultaran heridos. Inspeccionó el área y cambió la dirección en la que se dirigía. Salió del comedor y encontró la pequeña sala de oración del duque Negan. Empujó la puerta para cerrarla y la cerró detrás de ella. Miró el símbolo del Señor de las Tormentas frente a ella e inconscientemente encontró un rincón oscuro y remoto. Audrey se sentó con el cuerpo inclinado hacia adelante. Juntó las manos en posición de oración y apoyó la frente. Luego, recitó suavemente en Hermes, «El tonto que no pertenece a esta era, eres el gobernante misterioso sobre la niebla gris. Usted es el rey de amarillo y negro que controla la buena suerte». Capítulo 189, Oraciones y respuestas. Ciudad de Tingen, calle Narciso. Klein estaba hablando de la última obra de teatro con Benson y Melissa y los invitó a verla en el teatro el próximo fin de semana. Creo que los periódicos han dicho lo suficiente al respecto. El regreso del conde es definitivamente una obra que vale la pena ver. Ya se ha presentado más de 10 veces en Backlund y se agotó cada vez. Creo que no deberíamos perder esta oportunidad. Klein, que carecía de fuentes de entretenimiento, no estaba dispuesto a darse por vencido. Después de todo, había sido un ferviente seguidor de programas de televisión en la Tierra. Por supuesto, si no fuera por el mantenimiento de mi imagen, prefiero ir a un bar y jugar al billar. Sí, alquilar una sala de tenis no es una mala elección. Eso se puede considerar como un deporte de ocio para la clase media. Con mi estado físico actual,
Siempre y cuando no me encuentre con otros villanes, debería poder manejar a la mayoría de los oponentes fácilmente. Olvídalo, solo puede ser un pensamiento pasajero por ahora. Todavía tengo que volver a investigar las figuras asociadas con la Nebus por la mañana, ir a un entrenamiento de combate por la tarde y buscar la casa con la chimenea roja por la noche antes de regresar a casa. Estoy seguro de que soy un hombre ocupado. Klein trató de mantenerse optimista, al darse cuenta de que Benson se inclinaba por su sugerencia, mientras que Melissa todavía dudaba un poco. Klein sonrió y agregó: escuché que el elenco de reparto más popular en El regreso del conde es un mecánico genio. Muy bien, tenemos que ver una obra de teatro en un gran teatro una vez en nuestras vidas. Melissa hizo un puchero y asintió con la cabeza a regañadientes, pero ahora había un brillo en sus ojos. Klein estaba a punto de responder cuando escuchó un zumbido en sus oídos. Se mareó durante unos segundos. Alguien me está rezando, apoyó su espalda con su mano derecha y se rió entre dientes. Entonces esperaré pacientemente a que las entradas salgan a la venta. Muy bien, regresaré a mi habitación para escribir un informe. También tenemos que sumergirnos en el mar del conocimiento y esperar que no nos ahoguemos. Benson soltó una risa de autocrítica mientras regresaba al comedor con Melissa. Klein fue al segundo piso y cerró la puerta de su habitación. Selló la habitación con una pared de espiritualidad, luego dio 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj mientras recitaba los encantamientos, regresando al mundo sobre la niebla gris. Su figura apareció de repente en el asiento de honor del magnífico palacio digno de un gigante. Una estrella carmesí palpitante se reflejó en sus ojos. Klein levantó su mano derecha y extendió su espiritualidad, estableciendo una conexión con la estrella que representa a justicia. Con un boom, vio una imagen borrosa y distorsionada. Vio a la señorita Justicia con un vestido largo y regio de color beige sentada en una silla en un rincón oscuro. Tenía la cabeza inclinada y las manos entrelazadas. Al mismo tiempo, su voz todavía incipiente y nerviosa se apilaba de manera ilusoria, reverberando por todo el espacio: el tonto que no pertenece a esta era, eres el gobernante misterioso sobre la niebla gris. Eres el rey de amarillo y negro que controla la buena suerte. Rezo por su atención. Rezo para que me escuches. Estoy en un baile celebrado por el duque Negan y me encontré con alguien que se sospecha que es Quilangos. Se está disfrazando de Barón Gramir y sus motivos no están claros. Hoy me di cuenta de que algunos de los detalles sobre el Barón Gramir eran un poco diferentes de lo habitual. Esto me hizo recordar el poder de Villande que cambia la apariencia que tiene el objeto místico de Quilangos. Klein escuchó con seriedad e interpretó con atención lo que estaba sucediendo. Finalmente, entendió lo que estaba describiendo la señorita Justicia. Quilangos ha usado los poderes especiales de hambre creciente para infiltrarse en el baile del duque Negan, pero Quilangos probablemente no esperaba que una de las damas en el baile fuera un espectador que se había memorizado los gestos del barón Gramir. Por lo tanto, no se da cuenta de que ha estado expuesto. ¿Qué quiere Quilangos? ¿Y qué debería hacer? He intentado realizar el ritual de sacrificio sin materiales infundidos de espiritualidad durante los últimos 2 días y me di cuenta de que puedo crear algo como la puerta de invocación, pero no puedo abrirla. Iba a encontrar algo de tiempo para comprar algunos materiales con espiritualidad en el mercado clandestino para prepararme para mi segundo experimento. La señorita Justicia definitivamente no tendría materiales infundidos de espiritualidad cuando asista a un baile. Klein pensó durante más de 10 segundos antes de comenzar su respuesta a la oración de justicia. En una pequeña sala de oración en la mansión del duque Negan. Audrey repitió sus oraciones varias veces antes de detenerse finalmente. Se arregló la ropa y caminó rápidamente hacia la puerta. Sabía que no podía irse por mucho tiempo porque sus padres se preocuparían por ella y, por lo tanto, juzgarían mal la situación. Les haría reaccionar de manera incorrecta. De pie detrás de la puerta, Audrey respiró hondo, extendió su mano derecha, que estaba cubierta con un guante con velo blanco, y abrió la cerradura con un corazón cauteloso. Después de salir de la pequeña sala de oración, siguió el camino de regreso al comedor. Vio que las figuras que sostenían platos y copas de vino se acercaban cuando su visión se volvió borrosa de repente. Se dio cuenta de que una niebla ilusoria se estaba extendiendo por los alrededores. En medio de la espesa y amplia niebla había una silla antigua.
Y encima de la silla había una presencia misteriosa que parecía pasar por alto todo. El señor tonto. Audrey casi gritó de agradable sorpresa. Luego escuchó una voz profunda y familiar: «Soy consciente». La voz reverberó por el espacio mientras la niebla se desvanecía. La visión de Audrey todavía estaba llena de imágenes de las largas mesas de comida y vino, así como de las animadas vistas de los invitados que interactuaban. La preocupación y la inquietud en su corazón se desvanecieron cuando inconscientemente enderezó la espalda y entró al comedor con pasos ligeros. Caminó hacia la sala de recreación en el comedor. En el magnífico palacio del mundo de la niebla. Klein comenzó a pensar en cómo transmitir el mensaje al ahorcado después de terminar su respuesta a la señorita Justicia. No puedo simplemente repetirle la descripción ya que socava mi autoridad. Después de todo, ¿qué misteriosa existencia asumiría personalmente el papel de un mensajero? Deliberó durante casi un minuto antes de que se le ocurriera una idea. Él conjuró la escena de la señorita Justicia rezando y la transformó en algo parecido a una escena de película con los rostros en mosaico y censurados. Luego extendió su mano y tocó, lanzando la escena hacia la estrella carmesí que representa al ahorcado. Backlund, Distrito Maderacher. En la Santa Catedral del Viento. El ahorcado, Auger Wilson, estaba revisando los informes de investigación en una habitación sencilla, tratando de encontrar rastros del contraalmirante Huracán Quilangos. Cerca de su mano derecha había una pila de papel llena de muchos símbolos retorcidos. Justo cuando Alger se reclinó en su silla y se frotó los ojos, vio que su campo de visión se volvía borroso. Su línea de visión estaba llena de una espesa niebla gris. Había una silla antigua que parecía existir eternamente, en lo profundo de la niebla sin fin. Encima de la silla había una tenue figura humana. Señor tonto. Justo cuando este pensamiento se le ocurrió a Alger, vio otra figura borrosa con un vestido regio dentro de la niebla blanco grisáceo. Ella estaba en una posición de oración, repitiendo: «Estoy en un baile celebrado por Duke Negan y encontré a alguien que se sospecha que es Quilangos. Se está disfrazando de Barón Gramir y sus motivos no están claros. Hoy me di cuenta de que algunos de los detalles sobre el Barón Gramir eran un poco diferentes de lo habitual. Esto me hizo recordar el poder de Villande que cambia la apariencia que tiene el objeto místico de Quilangos». Alger se sorprendió al principio, luego dejó escapar una mirada de agradable sorpresa. Presionó la palma de su mano contra su pecho y bajó la cabeza: «Alabado sea, señor tonto». Todo lo que vio o escuchó se desvaneció antes de que terminara su oración como si nada hubiera pasado. Con la mirada fija en el escritorio lleno de páginas del diario del emperador Roselle y sus informes de investigación, las pupilas de Alger se contrajeron al darse cuenta de lo poderoso que era el tonto una vez más. Esta es la Santa Catedral del Viento, una vez la sede de la Iglesia del Señor de las Tormentas. A pesar de que esa era historia de hace más de 1000 años, muchos creyentes todavía veían este lugar como sagrado. Pero el señor tonto aún podría descender a este espacio sin previo aviso y dar una respuesta. Después de casi 20 segundos de silencio, Alger recogió sus cosas y salió de la habitación. Iba a buscar a uno de los cardenales de la Iglesia del Señor de las Tormentas, el arzobispo de la diócesis de Backlund, cantante de hechizos de Dios, serpiente as. Para Auger Wilson, poder matar al contraalmirante Huracán Quilangos personalmente fue el mejor curso de acción, pero si no pudo hacerlo, garantizar que estaba realmente muerto también era aceptable. Después de enviarle la descripción de la señorita Justicia a el hombre ahorcado, Klein abandonó el mundo misterioso sobre la niebla gris y regresó a su dormitorio. Aunque no tenía prisa por disipar el muro de la espiritualidad, se sentó frente a su escritorio y sacó un trozo de papel, cogió un bolígrafo y empezó su carta. Según una indicación urgente de una fuente, Quilangos ha utilizado las habilidades de un pastor para adoptar la apariencia del Barón Gramir y se ha infiltrado en el baile del Duque Negan. Sus motivos no están claros en este momento. A Klein no le preocupaba que el señor Asik sospechara de él o dudara de por qué alguien en Tingen se apresuraría a saber algo que acaba de suceder en Backlund, ya que el telégrafo existía en este mundo. No sé si le interesaría esto, pero pensé que debería hacérselo saber. Klein terminó rápidamente la carta y dobló el papel. Luego encontró el antiguo silbato de cobre, se lo llevó a la boca y le dio un fuerte golpe. El mensajero esqueleto gigantesco, aterrador e ilusorio apareció una vez más,
todavía de pie en su lugar original, sin importarle que su cabeza atravesara el techo. Klein luchó contra el impulso de usar las habilidades del payaso para convertir la carta en una daga voladora. Lanzó la carta hacia el mensajero sin ningún problema. Luego sopló el silbato de cobre una vez más para finalizar la invocación. Klein se recompuso y repasó mentalmente los acontecimientos una vez más. Esto era todo lo que podía hacer por el momento, aunque Klein también podía hacer uso del ritual de invocación y llevar el encanto del sol resplandeciente directamente a Backlund, era demasiado peligroso para él hacerlo. Primero, Quilangos era un villante de secuencia 6 bendecido por el viento y tenía consigo el hambre creciente. En segundo lugar, era demasiado problemático. Primero tenía que llevar el encanto del sol llameante al mundo por encima de la niebla gris. En tercer lugar, su imagen se vería afectada. Por lo tanto, sabiamente abandonó esta idea. Para ser honesto, el problema no es demasiado grave. El duque Negan es el noble más influyente fuera de la familia real, un miembro clave detrás del Partido Conservador. Hoy asistirán al baile muchos nobles de alto rango. No tengo ninguna duda de que hay vigilantes vigilando el área. Si no fuera por esta consideración, no habría sido necesario que se infiltrara en el lugar disfrazado. Dado que la señorita Justicia lo notó temprano, los nobles deberían estar preparados. Este incidente no debería salirse de control. Me pregunto qué tan rápido es el mensajero del señor Asik. Si viaja a través del mundo de los espíritus, es probable que el señor Asik aún llegue a tiempo para el plato principal, pero si es tan lento como el mensajero de Madame Daly, entonces solo podría leer sobre el incidente en el periódico de mañana. Klein asintió indiscerniblemente y arrojó este incidente al fondo de su mente. Después de todo, no había nada más que pudiera hacer. Capítulo 190. La variedad de habilidades en la mansión del duque Negan. En el salón de baile, disfrazado de barón Gramir, Quilango sostuvo un vaso de vino de uva hormir rojo sangre y se paró casualmente detrás de la barandilla en el sinuoso pasillo del segundo piso. Pasó por alto a la gente en la pista de baile y disfrutó de la vista de las damas vestidas con glamour. Sin embargo, no había lujuria en sus ojos, estaban tan tranquilos como un lago helado. Por el rabillo del ojo, robó miradas al candelabro colgante y al cercano duque Negan que estaba mirando a las hermosas figuras que pasaban. El duque vestía un uniforme azul marino bien planchado con cintas rojas atadas a las medallas en los hombros. Prefería usar su uniforme militar en ocasiones formales, en recuerdo de sus décadas de ilustre servicio en el ejército. Sin embargo, había engordado mucho desde entonces. Sus ojos grises, una vez afilados, habían quedado turbios y llenos de deseo. Sin embargo, se cuidó bien, ya que las arrugas en las comisuras de los ojos, los labios y la frente eran tenues y su cabello negro todavía era espeso y exuberante. Ese era Payas Negan, el actual duque Negan, el principal partidario del Partido Conservador, el hermano del primer ministro Agesid, uno de los hombres más ricos y poderosos del reino de Loen. Al mismo tiempo, él también era la razón por la que Quilango se había colado en Backlund. La idea de asesinar a una figura tan importante me hace temblar de emoción. Quilangos retractó la mirada y cerró los ojos. Estaba dispuesto a aceptar el encargo porque le habían ofrecido un precio suficientemente atractivo y también porque a Quilangos le encantaba la aventura y disfrutaba afrontando desafíos difíciles. Si este asesinato tiene éxito, mi fama se extenderá por los continentes norte y sur, colocándome por encima de los 4 reyes. Y recibiré una tarjeta que contiene el misterio de Dios que creó el emperador Roselle. Quilangos reprimió su emoción y bajó la cabeza para examinar su mano izquierda. Hambre creciente se había vuelto transparente. Era imposible decir que Barón Gramir llevaba un guante a simple vista o por contacto. Este es un objeto tan mágico. Si no fuera por esto, una secuencia 6 como yo no habría alcanzado el rango de almirante pirata. Pensamientos pasaron por su mente mientras los arrebatos de arrepentimiento surgían dentro de Quilangos. En sus años como pirata, había visto e interactuado con muchos villanes. Entre ellos se encontraban miembros de la Orden Aurora que disfrutaban de las aventuras en los extremos del mar Sonia. Entonces, sabía que Hambre Creciente todavía era bastante diferente de un pastor real. En primer lugar, la velocidad de los estados de conmutación era demasiado lenta. Requería al menos un segundo, pero un pastor real podía cambiar instantáneamente.
En segundo lugar, el alma controlada solo podía usar de 1 a 3 habilidades antes de que la persona muriera. En cuanto a qué habilidades se podían usar y qué tan poderosas eran, todo dependía de la suerte. Por otro lado, un verdadero pastor podría decidir sobre las 3 habilidades. No tenían que jugar como si estuvieran en un casino. Por último, Hambre Creciente solo podría tener 5 almas al mismo tiempo, mientras que un pastor real podría tener 7. Por supuesto, ambos tenían la misma restricción, que era que solo podían controlar un alma a la vez, y solo podían usar los poderes Villande correspondientes del alma y sus propios poderes Villande. Si quisieran reemplazar una de las almas por una nueva, el procedimiento sería irreversible. Quilangos pasó por 7 u 8 años de adaptación y finalmente se estableció con 5 almas. Sus habilidades se complementaban entre sí e hicieron que su dueño fuera muy aterrador. Debido a los constantes ajustes y experimentación que hizo a lo largo de los años, hubo rumores entre los piratas que afirmaban que el contraalmirante Huracán era omnipotente. Durante la ardiente música de baile, Quilangos ensayó las acciones posteriores que tomaría en su mente. Suspiró con pesar en su corazón. Es una pena que no haya encontrado al viajero durante los últimos días. De lo contrario, no tendría que preocuparme por nada esta noche. Si hubiera capturado a la mujer que probablemente era una viajera, Quilangos no habría dudado en alimentar a una de las 5 almas que estaba alimentando al Hambre Creciente. Para él, la habilidad de un viajero sería invaluable. Quilangos echó un vistazo a la enorme araña de cristal que colgaba de la azotea y decidió no esperar más. El alma que controlaba actualmente solo tenía una habilidad, que era cambiar su apariencia. Pero no poseía ningún poder para luchar contra otros villandes. Sin embargo, la capacidad de transformación seguía siendo muy útil y Quilangos no había estado dispuesto a reemplazarla con otra cosa en todo este tiempo. Lo bueno era que no importaba qué alma controlaba, Quilangos podía usar sus poderes Villande bendecido por el viento al mismo tiempo. Finalmente, actuó como si su mirada se fijara en la figura curvilínea de la esposa de un noble antes de dirigirla hacia el duque Negan y todos los caballeros a su alrededor. El duque Negan es un seguidor incondicional del Señor de las Tormentas y es una figura clave en la influencia que tiene la Iglesia del Señor de las Tormentas en la política. Debe haber un villande de la Iglesia del Señor de las Tormentas a su lado que lo está protegiendo. Aunque la familia Negan no es una familia milenaria, él es uno de los hombres más ricos y poderosos del reino. Definitivamente ha buscado fórmulas de pociones de secuencia en secreto o ha contratado a villandes. Los pensamientos de Quilangos se dispararon. Eliminó mentalmente a los caballeros que eran nobles y oficiales antes de fijar sus ojos en el hombre que estaba constantemente al lado del duque Negan. El hombre era de cabello castaño, ojos azules y vestía un smoking negro. Estaba casi inexpresivo mientras permanecía vigilante de su entorno constantemente. Quilangos asintió indiscerniblemente y presionó ligeramente su mano derecha hacia adelante. ¡Vos! Una repentina ráfaga de viento barrió el área sobre la pista de baile, apagando las velas del candelabro. En el momento entre la luz y la oscuridad, mientras la atención de todos se desvanecía, algunas palas de viento cortaron en el mismo lugar una cadena de metal que sostenía la araña de cristal disfrazada entre las ráfagas de viento. Crack. Con un ruido áspero y estremecedor, la enorme araña de cristal cayó en picada directamente a la pista de baile. Hizo un fuerte estruendo y la gente gritó de sorpresa. Los escombros volaron, cortaron a los invitados y los dejaron gritando de dolor y miedo. El pasillo oscurecido de repente se llenó de oportunidades. El guante de Quilangos se retorció y cambió, condensándose en una superficie dorada. Su expresión era imponente y sus ojos veían a través de la oscuridad mientras fijaba su mirada en el hombre al lado del duque Negan. De repente, los ojos de Quilangos brillaron como un rayo. El villande que estaba a cargo de proteger al duque Negan de repente dejó escapar un grito trágico y cayó al suelo sujetándose la cabeza. Se dio la vuelta y luchó. Con un esboz, la figura de Quilangos atravesó la oscuridad y cargó contra el duque Negan. Sin embargo, en los profundos recovecos de sus ojos, reflejaba a su objetivo que no mostraba ningún signo de pánico sino de suma confianza. La regordeta figura del duque Negan se mantuvo erguida en el acto y observó al asesino entrante como si lo estuviera mirando desde arriba. Levantó la mano derecha y empujó hacia adelante, murmuró en el antiguo Hermes, prisión. En silencio, Quilangos se detuvo de repente.
De repente se vio rodeado por una pared transparente, algo que lo envolvió como un líquido pegajoso. Le hacía parecer un insecto en ámbar o un prisionero en la cárcel. El líder de los nobles del Partido Conservador, el duque hereditario Payas Negan, era un villán de él mismo, un villán de muy fuerte. El duque Negan volvió a hablar en voz baja y agitó la mano derecha. Azotar, pa. Pa, Quilangos parecía ser azotado por un látigo sin forma. Su ropa se rasgó por los latigazos mientras su piel estaba lacerada, revelando huesos blancos. Entonces, el duque Negan se inclinó hacia adelante y sostuvo su puño derecho primero. Declaró de manera imponente, muerte, pa. Su brazo se agitó cuando todo su cuerpo se estrelló contra la cabeza de Quilangos con numerosas imágenes secundarias. Su puño había golpeado la cabeza de su objetivo de manera inevitable. Cacha. La cabeza de Quilangos se hizo añicos, pero los alrededores también se hicieron añicos. El duque Negan permaneció de pie en su lugar original. Eso fue solo un sueño. No se sabía cuándo el almirante pirata ya había cambiado su habilidad y había entrado en el estado pesadilla. A diferencia de una pesadilla ordinaria, aún podía mover su cuerpo después de arrastrar a la gente a un sueño. Quilangos apareció sigilosamente detrás del duque Negan, y su mirada fría se fijó en el duque. Envuelto por vientos en espiral de alta velocidad, su puño derecho se clavó en el chaleco del objetivo como una hoja afilada. ¡Boos! En medio del aullido del viento, el puño derecho de Quilangos atravesó el cuerpo de Duke Negan y su corazón, pero la figura del duque Negan se volvió transparente rápidamente, como un alma que fue convocada. Después de que la figura casi sin forma se disipó, el duque Negan apareció ante la puerta francesa al otro lado del sinuoso pasillo. Tenía una sonrisa escrutadora. ¿Otro villante? ¿Se prepararon con anticipación? ¿Para tenderme una emboscada? ¿Cómo es eso posible? Aunque Quilangos no estaba dispuesto a aceptar este hecho, lo manejó con calma. El guante de su mano izquierda se retorció y tomó la forma de escamas doradas oscuras. Sus iris palidecieron y se volvieron verticales. Entonces, una ola sin forma barrió desde todas direcciones. Damas y caballeros fueron arrojados a un estado de miedo incontrolable al mismo tiempo. Dejaron sus escondites y corrieron sin rumbo fijo. La escena se volvió caótica. Los villanes no se atrevieron a actuar imprudentemente ya que estaban preocupados de que pudieran lastimar a sus familiares y amigos. Aprovechando la oportunidad, Quilangos corrió rápidamente mientras los huracanes giraban a su alrededor. Rompió una de las puertas de la sala de descanso antes de romper una ventana del mirador. En medio del sonido estremecedor, saltó afuera y voló lejos de la mansión del duque Negan con la ayuda del viento. En el momento en que aterrizó, Quilangos corrió inmediatamente hacia un bosque frente a él. Era un jardín municipal, una ruta de escape que había descubierto hacía un tiempo. Una vez que se librara de sus perseguidores, podría cambiar su apariencia y mezclarse con la enorme población de Backlund de más de 5 millones de personas. Esa fue también la razón por la que se atrevió a aceptar una misión tan difícil. Después de un tiempo, hubo un vendaval que se dirigió hacia la mansión del duque Negan. El cardenal de la iglesia del Señor de las Tormentas, el arzobispo de Backlund, el cantante de hechizos de Dios, Serpiente As, trajo algunos castigadores por mandato y voló hacia la mansión. No pudo informar a los otros villanes a tiempo. Alger fue uno de los miembros que llegó con el arzobispo As. Sin embargo, estaba de mal humor porque vio las ventanas rotas y los otros villanes saliendo corriendo de la mansión. Significaba que el contraalmirante Huracán Quilangos había escapado. Capítulo 191, motivo desconocido. Quilangos escapó de sus perseguidores con la ayuda del viento después de cruzar un lago artificial. Inspeccionó sus alrededores, con la intención de crear la ilusión de que había entrado en una zanja para escapar al río Tusok antes de dirigirse al centro financiero de Backlund, el distrito de Easton. En ese momento, su campo de visión se volvió borroso de repente. Vio que los colores a su alrededor se saturaban en la oscuridad. Los árboles verdes se volvieron más verdes, sus frutos rojos aún más rojos. La oscuridad oscura del agua se volvió más oscura. Todo parecía salpicado de pintura pastel. Bajo el cielo donde la luna carmesí estaba oscurecida, había muchas figuras transparentes e indescriptibles, así como diferentes esplendores brillantes que contenían conocimientos misteriosos. Quilangos se encontró deteniéndose mientras flotaba en el aire.
Debajo de sus pies, el agua oscura se elevaba continuamente hacia él. Debajo del agua había palmeras de un blanco pálido que lo alcanzaban. No está bien, Quilango se dio cuenta de que lo habían emboscado. Y el emboscador definitivamente no era débil. Un esqueleto humanoide gigante apareció de repente ante él. El monstruo medía 4 metros de altura y en las cuencas de sus ojos ardían llamas negras como el carbón. Los huesos de su cuerpo estaban borrosos e ilusorios. Quilangos le dio a su enemigo una mirada inexpresiva mientras dejaba escapar una mueca de desprecio. Al mismo tiempo, el guante de su mano izquierda emitió una luz radiante que parecía como si fuera de oro puro. Quilango se inclinó hacia atrás y abrió los brazos, como si estuviera tratando de abrazar el sol. Un rayo de brillo puro y ardiente descendió del cielo, envolviendo al esqueleto gigante. El mundo pastel se estremeció en respuesta, y las manos pálidas bajo el agua oscura se evaporaron una a una. Estos eran los poderes Villande del sacerdote de la luz. Era un poder Villande de la vía de secuencia Sol. Era el némesis de los no muertos. El pilar radiante de luz se disipó y las llamas negras del esqueleto gigante se extinguieron instantáneamente. Luego se volvió transparente mientras se desintegraba en el aire. Antes de que Quilangos tuviera tiempo de usar las habilidades del sacerdote de la luz para disipar el mundo pastel, su expresión se volvió repentinamente rígida. Vio otro esqueleto gigante aparecer a su izquierda. También tenía 4 metros de altura, sus ojos ardían con una llama negra, idéntica al monstruo de antes. Inmediatamente después de eso, el mismo monstruo esquelético apareció alrededor de Quilangos, uno tras otro. 1, 2, 3, eran más de 100. Más de 100 pares de llamas negras ardientes miraron a su objetivo al mismo tiempo. Debajo de él, la superficie del agua oscura se elevó más, casi entrando en contacto con los pies de Quilangos. Manos blancas pálidas extendidas hacia afuera, agitándolas constantemente, como si estuvieran agarrando una pajita que salva vidas. Extiéndete y persíguelo. Intenta arrinconarlo, instruyó el cardenal Serpiente As. Conjuró un tifón y tomó el aire, volando hacia la dirección donde Quilangos había huido. El duque Negan y el resto no se unieron a las filas de los castigadores por mandato en consideración a sus estados, en cambio, se pararon en las ventanas o balcones para observar. También fue en este momento cuando los nobles comunes que corrían frenéticamente se calmaron lentamente. Debido a la oscuridad y los gritos ondulantes, no estaban seguros de qué sucedió exactamente. Todo lo que sabían era que el duque Negan podría haberse encontrado con un asesino. Alger Wilson apretó la mandíbula y salió corriendo de la mansión del duque Negan, siguiendo el camino del jardín municipal hacia el distrito Easton. No estaba dispuesto a perder esta oportunidad, sin importar cuán pequeña fuera la esperanza. De repente, escuchó una voz que le llegó con el viento: no hay necesidad de continuar la persecución. ¿No es necesario continuar la búsqueda? La voz del cardenal Serpiente Alger se detuvo después de correr unos pasos hacia adelante. Se giró para mirar al cielo, perplejo. Vio al cardenal Serpiente, que vestía una túnica negra adornada con muchos símbolos de tormenta, flotando sobre el bosque y el lago artificial y mirando hacia abajo. Alger arrugó las cejas y corrió hacia donde estaba el cardenal sin considerar el motivo. A medida que se acercaba a su posición, hizo uso de sus habilidades de marino para tener una visión más clara. El cantante de hechizos de Dios no mostró expresión alguna, pero su postura hizo evidente que hablaba en serio. Su cabello blanco expuesto que asomaba por debajo de su sombrero negro se balanceaba con el viento, acentuando sus severos ojos plateados. Alger retractó la mirada y salió corriendo del bosque. La escena del estanque tranquilo que refleja la luz de la luna carmesí apareció de repente en sus ojos. En la superficie del estanque, una figura alta flotaba cerca de la orilla. Esa figura tenía una mandíbula ancha única, su cabello castaño estaba atado en una cola de caballo. Sus ojos verde oscuro eran fríos, pero inexpresivos. Quilangos, contraalmirante Huracán Quilangos. Alger se sorprendió al principio, luego sintió sorpresa y alegría. No podía creer lo que veía. E incluso sospechaba que la oscuridad le estaba haciendo alucinar. Antes de que pudiera reaccionar, de repente vio que la cara de Quilangos se pudría rápidamente. Resumaba un líquido amarillo verdoso y su carne se despegaba pieza por pieza. Pad. Pad. Pad.
Todo lo que quedaba del rostro de Quilangos era una calavera, sus 2 ojos vacíos cayeron de sus órbitas y cayeron al suelo junto al lago. Quilangos se derrumbó por completo, su ropa cubría su carne podrida y huesos blancos y bloqueaba el resplandor brillante. En menos de 20 segundos, uno de los 7 almirantes piratas, Quilangos, había muerto misteriosamente frente a los ojos de Alger. Esta impactante escena quedó profundamente grabada en la mente de Alger. Le hizo sospechar si estaba teniendo una pesadilla aterradora. ¿Qué estaba pasando? ¿No escapó Quilangos con éxito? ¿Por qué murió tan simple y misteriosamente aquí? ¿Qué encontró, para que perdiera la vida en tan poco tiempo? Es una secuencia 6 bendecido por el viento, el dueño de hambre creciente. ¿Quién lo hizo? ¿Cuál fue el motivo para matar a Quilangos? Justo cuando innumerables ideas inundaron la mente de Alger, escuchó la voz carismática de cantante de hechizos de Dios, Serpiente As, ¿le diste la información a alguien más? ¿Hay alguien más que conozca esta información? Alger se calmó rápidamente. Echó un vistazo a los restos de Quilangos y dio una explicación que había preparado. Te informé de la información en el momento en que me enteré. No pudo evitar quejarse por dentro. Si no fuera por el hecho de que Serpiente As había salido a caminar por el río Tuzoc, lo que me obligó a pasar tiempo buscándolo, Quilangos ni siquiera habría escapado de la mansión del duque Negan. Por supuesto, no se atrevió a decir esto frente a un villante de alta secuencia. Solo pudo continuar respetuosa y humildemente, el personal que recibió la información directamente incluso se sacrificó por ella, y nadie abrió la carta durante su transferencia, puedo dar fe de esto. Pero no puedo confirmar si hubo una filtración en la fuente de esta información. Dado que pudimos conocerlo, otros también podrían haberlo hecho. Mientras Alger hablaba, formuló algunas conjeturas sobre quién mató al contraalmirante Huracán Quilangos. La persona u organización que encargó a Quilangos que asesinara al duque Negan, dado que Quilangos ya había escapado con éxito y no había amenaza de filtración de información, no hay necesidad de matarlo. Si fuera yo, haría que Quilangos mantuviera un perfil bajo e intentaría otro intento de asesinato cuando todos estuvieran seguros de que se había ido de Backlund. Además, Quilangos solo confía en sí mismo, por lo que no le diría su plan de asesinato a nadie. El duque Negan ha estado organizando reuniones últimamente en preparación para su propuesta de ley en septiembre, por lo que hay abundantes oportunidades. Aparte del propio Quilangos, no hay nadie que pueda predecir correctamente cuándo atacará. A menos que esa persona fuera un profeta. Pero eso es poco probable. ¿Otras facciones? Imposible. La señorita Justicia oró al señor Tonto para que le transmitiera la información en el momento en que notara un problema. No había forma de que otra organización pudiera haber recibido la información al mismo tiempo. Señor Tonto. Alger se sorprendió al pensar en una posibilidad. La persona que atacó fue el adorador del señor Tonto. Él estaba en Backlund y por eso echó una mano. Cuanto más pensaba en ello, más sentía Alger que esta suposición se acercaba a la verdad. Solo los miembros y subordinados del Club del Tarot podrían haber recibido la información a tiempo. Solo la ayuda del adorador del Tonto podría hacer que pareciera tan misterioso y sin motivo. Justo cuando estaba inmerso en sus pensamientos, el cardenal Serpiente se quedó en silencio por un momento. Le dijo al resto de los castigadores por mandato que se dirigían hacia ellos: Quilangos está muerto. Un villante de secuencia alta, o alguien que usó un artefacto sellado de un nivel similar lo mató. Pero esto es bastante peligroso y muy poco probable. Después de un análisis preliminar, creo que el villante de alta secuencia pertenece al camino de la muerte, quizás un miembro del episcopado luminoso, pero no alguien que yo conozca. También existe la posibilidad de que sea miembro de otra organización secreta. El motivo no está claro. El episcopado luminoso se originó en el continente sur. Cuenta la leyenda que fue formado por primera vez por un descendiente de la muerte en un intento de revivir la muerte. Casi fueron erradicados después de la colonización del continente sur, pero obstinadamente sobrevivieron y se extendieron hacia los países del continente norte. Un villante de alta secuencia sí. Solo un villante de alta secuencia podría matar a Quilangos en tan poco tiempo. Un simple adorador del señor Tonto ya está en una secuencia tan alta. Eso es un semidios. Alger miró una vez más el montón de carne y huesos. Se sintió disociado de todo como si hubiera perdido toda su emoción.
Se quedó allí aturdido, mirando todo. Si algún día traicionara al señor tonto. De repente se le ocurrió tal idea. Inmediatamente, la aterradora escena de Quilangos pudriéndose rápidamente apareció en su mente. Alger no pudo evitar temblar y bajar la cabeza. Al mismo tiempo, se relajó. Como no podía escapar o defenderse, solo podía elegir ser leal. Uf. Con Quilangos muerto, ya nadie puede amenazarme con ese secreto. Exhaló, sus preocupaciones desaparecieron por completo. En la mansión del duque Negan, Audrey Hall, que estaba discutiendo el asesinato con su madre y los otros nobles, vio a su padre aparecer en la puerta. Encontró una excusa y salió de la sala de descanso hacia el balcón del salón principal. «Padre, ¿pasa algo?» Audrey miró al conde Hall con sus ojos verdes. Sus ojos verdes procedían de su madre, no de su padre. El conde Hall sonrió. «Se ha resuelto, hija mía. No necesitas preocuparte más». ¿Le dijiste a alguien que el barón Gramir era un impostor? No. Audrey negó con la cabeza con firmeza. Solo se lo conté a una existencia casi divina, añadió en su corazón. Ella pensó por un momento, luego se explicó: después de que te lo dije, fui al baño, luego a donde estaba mamá. Puedes preguntarle a ella. Ya veo. El conde Hall asintió y no dijo nada más antes de mencionar: Quilangos está muerto. Alguien lo mató. ¿Quién? Audrey estaba tan sorprendida como emocionada. Ni idea. Ni siquiera podemos entender por qué el asesino mató a Quilangos. Es realmente incomprensible. El conde Hall hizo una pausa. Quizás, es una persona u organización, una organización secreta y poderosa. Motivo poco claro. Una organización secreta y poderosa. ¿Podría ser el adorador del señor tonto? ¿Podría ser nuestro club de tarot? Audrey de repente tuvo una epifanía. Capítulo 192. Atención. Audrey analizó muchas cosas a la vez mientras su mente daba vueltas. El señor ahorcado dijo que Quilangos era un lobo solitario que no confía en nadie. Solo él sabría de su propio plan. Aparte de mi temprano descubrimiento de él, no debería haber nadie más que supiera que intentaría el asesinato esta noche. Solo les dije a mi padre y al señor tonto que sospechaba que Quilangos estaba disfrazado de barón Gramir. Aunque hay un telegrama en la mansión del duque Negan y él habría podido enviar información a tiempo para pedir ayuda, no hay razón para ocultar eso. La perplejidad de papá implica que el poderoso ser que mató a Quilangos no estaba dentro de sus expectativas, combinando todo lo anterior. Casi puedo estar segura de que la persona que mató a Quilangos era el adorador del señor tonto. Además, solo el modelo único del club del tarot puede crear una situación tan extraña con motivos poco claros. Quilangos era una secuencia 6 bendecido por el viento y tenía el objeto mágico, hambre creciente. Para poder matarlo rápidamente sin dejar ningún rastro, solo podría ser un villano de alta secuencia conocidos también como semidioses, ¿verdad? O tal vez usó un artefacto sellado que presenta un inmenso peligro. Independientemente de la posibilidad, muestra que el adorador del señor tonto es extremadamente poderoso. El señor tonto está a la altura de su reputación. Independientemente, ciertamente proporcioné pistas, por lo que el señor ahorcado tiene que cumplir su promesa y pasarme la glándula pituitaria de una salamandra arcoíris. Esta debería ser la primera misión de nuestro club del tarot, ¿verdad? Uno de los 7 almirantes piratas, Quilangos, murió por nuestra culpa. Mirando a su hija que parecía emocionada, el conde Hall, que era un hombre apuesto en su juventud, tosió levemente y le advirtió a su hija con una máscara de solemnidad: Audrey, sé que estás muy interesada en el misticismo, y normalmente tolero eso. Pero no debes involucrarte en esto. Ni siquiera puedes preguntar sobre eso. La reina te presentará los eventos de la escena social de Backlund a finales de este año. Como adulta, debes saber y recordar claramente que un villano aterrador, o una organización poderosa y oculta, es equivalente a un peligro. ¿Entiendes eso? Sí, padre, respondió Audrey con encanto. Solo tenía un poco de curiosidad. La curiosidad tampoco sirve, enfatizó el conde Hall, y no pudo evitar dejar escapar una sonrisa de impotencia. Bueno. Audrey asintió obedientemente. De todos modos, entiendo todo el incidente mejor que tú.
Hizo una mueca en su cabeza. El conde Ho pensó y dijo con una suave sonrisa, independientemente, tú eres la heroína esta noche, la salvadora del duque Negan. La mitad de la razón por la que Quilangos está muerto se debe en parte a ti, y lo mismo ocurre con la recompensa. Por supuesto, si nadie admite haber matado a Quilangos y viene a recibir la recompensa, la mitad restante también será tuya. Sumados juntos, serán 10.000 libras en total. Las recompensas establecidas por la República de Intis, el Imperio Feisak y otros países y organizaciones también podrían recibirse. Después de la conversión, debería haber unas 20.000 libras en total. El duque Negan prometió que le daría su propiedad de vacaciones en Bahía Desi como regalo. Incluye una enorme plantación de árboles de caucho. No sé exactamente el beneficio anual, pero definitivamente no será bajo. Gastó 8.000 libras para comprarlo en ese entonces y después, incluso construyó una casa y compró semillas de buena calidad para plantar. Audrey, que ya tenía una herencia de 300.000 libras, era considerada rica. Sin embargo, una recompensa de casi 40.000 libras seguía siendo una enorme cantidad de ingresos. Muchas damas nobles ni siquiera recibirían tal cifra como dote. En un matrimonio aliado de un noble y un hombre de negocios en agosto, la señorita Mary Oldbury, la hija de un millonario, solo tenía una dote de 80.000 libras. Nunca consideré la recompensa, Audrey murmuró para sus adentros. De repente, pensó en algo. Si ella recibiera la recompensa y su nombre se extendiera, el ahorcado podría descubrir fácilmente quién era Justicia. Esto no puede pasar. Como miembro del Club del Tarot, tengo que mantener la sensación de misterio. Audrey miró a su padre y reorganizó sus palabras. Papá, estoy un poco preocupada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Preguntó el conde Ho preocupado. Si se difundiera que descubrí que Quilangos estaba disfrazado del barón Gramir, me temo que sus subordinados se vengarían de mí. Me temo que quien quiera que haya ordenado a Quilangos que asesine al duque Negan me apunte. Audrey trató de parecer lastimosa, débil e indefensa. Contrataré a alguien para que te proteja, respondió el conde Ho. Luego, asintió levemente y dijo, realmente no hay necesidad de que corras ese riesgo. Además, la persona que mató a Quilangos tomó el hambre creciente. Por supuesto, para un villano de alta secuencia, ese no sería un motivo lo suficientemente fuerte para interferir. Sí. Le informaré al duque Negan que mantenga esto en secreto y le diga a alguien más que reciba la recompensa en su nombre y lo compense en privado. Entonces, el conde Ho sonrió y dijo, realmente eres mi hija. Ganaste 40.000 libras tan fácilmente. Esto es más de una décima parte de su riqueza actual. Las 300.000 libras eran lo que le había reservado por adelantado. Todavía agregaría otra parte cuando ella se casara como herencia de su hija. ¿Soy tan buena como tú? Audrey felizmente preguntó en respuesta. El conde Ho negó con la cabeza y se rió. Mucho mejor que yo. La ganancia de mi primera empresa comercial fue de solo 60 libras. Audrey de repente se emocionó mucho. La satisfacción derivada de recibir una recompensa de 40.000 libras, recibir el cumplido de su padre, causar la muerte de Quilangos, completar una tarea extraordinaria, y la recompensa de la glándula pituitaria de una salamandra arcoíris que iba a obtener del ahorcado amplificó su felicidad. Realmente quiero informar de esto al señor tonto para que se tranquilice. No, de ninguna manera. Un poderoso y misterioso ser mató a Quilangos con un motivo desconocido. Podría haber alguien observándome en secreto, buscando pistas sobre la muerte de Quilangos. No puedo mostrar ningún indicio de anormalidad. Para empezar, no hay nada anormal en mí. Mientras no intente recitar el nombre honorario del señor Tontom, si el adorador del señor Tonto fue realmente el asesino, ya debe haber sabido el resultado. Él no necesitaría que se lo reportara. Bueno, necesito compartir la recompensa con el adorador. No importa qué tipo de método de pago se utilice para transferir 20.000 libras, definitivamente llamaría la atención. No puedo correr el riesgo. Además, siempre ha sido el hombre ahorcado quien ha estado pidiendo ayuda al señor Tonto. Técnicamente, debería pagar la recompensa. Sí, después de todo, declaró que tenía muchas páginas del diario del emperador Roselle. Intentaré reunir más páginas del diario para agradecer al señor Tonto por responder a mis oraciones.
Definitivamente no estaría interesado en dinero grosero. Audrey determinó rápidamente su próximo curso de acción en la mansión del duque Negan, en una sala de estudio secreta. El duque alto y gordo estaba sentado en una silla de respaldo alto detrás de un escritorio. Estaba fumando un cigarro mientras miraba al cantante de hechizos de Dios, Serpiente As, el primer ministro Ayur Negan y los demás frente a él. Según nuestro conocimiento actual, todavía no estamos seguros de la identidad del villano de alta secuencia que mató a Quilangos. El primer ministro Agesid Negan acababa de apresurarse desde el lado del rey. El arzobispo Serpiente asintió. Hemos determinado que no era ninguno de los villanes de secuencia alta con los que estamos familiarizados ni tampoco el episcopado luminoso. Tenemos razones suficientes para creer que es un villano poderoso y misterioso del que no somos conscientes. Por supuesto, no hemos eliminado la posibilidad de que la persona estuviera usando un artefacto sellado peligroso. El duque Negan sostuvo su cigarro y dijo, quizás no fue solo un villano de secuencia alta, puede que haya una organización oculta detrás de esa persona, una organización oculta de la que no conocemos lo suficiente. De lo contrario, no podría entenderle una emboscada a Quilangos con tanta precisión. Sí, tal vez uno de los invitados al baile de esta noche sea miembro de ellos. Su hermano, el primer ministro Agesid, declaró solemnemente, independientemente de esa posibilidad, debemos tener cuidado. Tenemos que averiguar rápidamente la identidad del villano de secuencia alta, el propósito de su presencia en Bad Clund y por qué mató a Quilangos, un villano de alta secuencia que no conocían, que deambulaba por Bad Clund. Fue suficiente para llamar la atención del gobierno y de las 3 iglesias principales. Aunque un villano de secuencia 4 o secuencia 3 podría no ser capaz de resistir los ataques de cañón de sus buques de guerra, no era necesario que experimentaran un asalto frontal. Poseían demasiado poder misterioso, por lo tanto, eran existencias incluso más peligrosas que los buques de guerra acorazados. De ahí la razón por la que fueron llamados semidioses. Cantante de hechizos de Dios, Serpiente As, se puso de pie y dijo, permítanme hacer algunos arreglos y ponerme en contacto con la iglesia de la diosa de la noche eterna y la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Su majestad permitirá que los militares y las agencias de inteligencia cooperen, prometió el primer ministro Agesid, en un hotel del distrito norte de Bad Clund. Asik se sentó debajo de una lámpara de gas y miró el guante que tenía delante. El guante era muy fino, como si estuviera hecho de piel humana. Parecía que mientras estuviera lleno de carne y sangre, se convertiría en una mano. Asik lo miró durante mucho tiempo. Su rostro de repente se contorsionó en agonía y dolor mientras murmuraba, parece que he cooperado con ellos antes. Klein no durmió bien en toda la noche porque no recibió ningún informe de justicia o el hombre ahorcado, ni recibió ninguna respuesta del señor Asik. Siguió pensando en el resultado del incidente con Quilangos. Debe haber sido una gran escena si la señorita Justicia y el señor ahorcado no se atrevieron a contactarme imprudentemente, pero ¿por qué el señor Asik no respondió a mi carta? ¿No se involucró o hubo un accidente? ¿Quilangos lo lastimó? Klein extendió la mano y se tapó la boca mientras bostezaba. Subió al carruaje sin rieles que se dirigía a la calle Soutelan. Extra. Extra. El contraalmirante Huracán Quilangos asesinado en Bad Clund. Extra. Extra. El contraalmirante Huracán Quilangos murió en Bad Clund. Justo cuando el carruaje estaba a punto de partir, Klein escuchó de repente al repartidor de periódicos, que también era uno de los inventos del emperador Roselle. Klein quedó momentáneamente aturdido cuando rápidamente sacó un centavo y compró la publicación matutina de Tingen. Muchos pasajeros tomaron la misma decisión. Abrió el periódico y leyó rápidamente el titular. Pirata Quilangos asesinado a tiros por el guardaespaldas del duque en Bad Clund. ¿Quilangos murió? ¿El señor Asik lo hizo? Klein se puso a pensar profundamente y se satirizó a sí mismo. Como jefe detrás de escena, en realidad tenía que averiguar el resultado en los periódicos. Capítulo 193. Llegando a su fin el artículo que cubría lo que le sucedió a Quilangos no fue extenso, y todo lo que decía era la hora, el lugar, las personas involucradas y el resultado. Como dice el refrán, cuanto más sucinto sea el contenido, más grave será la situación. Algo que sucedió en Bad Clund a las 8 o 9 de anoche ya se está informando en la ciudad de Tingen esta mañana.
La difusión de información en este mundo no es demasiado lenta debido a las contribuciones excepcionales del emperador Roselle. Debe haber sido uno de los nobles o ministros que asistieron al baile quien filtró esta información a algún reportero. Luego ese reportero usó el telégrafo para enviar esta sensacional noticia a las compañías de noticias en varios condados. Los periódicos de la mañana se redactan normalmente por la noche y se imprimen después de la medianoche antes de distribuirse por la mañana. Hubo tiempo suficiente para hacer cambios y publicar este artículo. Basándose en esta noticia, la publicación matutina de Tingen podría vender 1000 copias adicionales. Y eso es solo considerando esta ciudad. Los pensamientos de Klein se distrajeron cada vez más antes de finalmente calmarse. Dado que el contraalmirante Huracán Quilangos está muerto, eso significa que incluso si el señor Asik resultó herido, no sería demasiado grave. Si fuera en serio, definitivamente habría sido capturado por los castigadores por mandato o los guardaespaldas Villande del duque negan que perseguían a Quilangos. Y al enfrentarse a una situación así, la señorita Justicia y el señor Ahorcado definitivamente harían todo lo posible para informarme. Lo último que no ocurre es suficiente para indicar que todo está bajo control. Sí, si el señor Asik no me responde, o si la señorita Justicia y el señor Ahorcado no me rezan esta noche, haré sonar el silbato de cobre una vez más para llamar al mensajero y enviarle una carta de investigación relajado. Klein desvió su atención del periódico y luego examinó el carruaje público. La mayoría de las personas que podían permitirse un transporte como este sabían leer y, bajo la influencia del término extra, muchos habían comprado la publicación matutina de Tingen. Ahora, algunos de ellos estaban discutiendo en silencio el incidente. El rey de los piratas y los almirantes llevan mucho tiempo aterrorizando las rutas marítimas. Retroceden cuando ven los acorazados de varios países, pero no prestan mucha atención a los barcos mercantes. A pesar de que Quilangos solo había sido incluido como uno de los 7 almirantes piratas durante menos de una década, él es el primero en ser asesinado por el gobierno. Francamente, tengo curiosidad por saber qué estaba haciendo en Backlund. Cuando un pirata abandona el océano, la muerte es un resultado previsible. Esperemos que haya un informe más detallado en el futuro. Santo Señor de las Tormentas, deseo saber cuál de los guardaespaldas del duque Negan mató a Quilangos. Su recompensa fue de 10.000 libras. 10.000 libras si tuviera 10.000 libras. Dejaría mi trabajo inmediatamente y compraría 2 o 3 viveros de tamaño mediano. Invertiría en las acciones de algunas empresas colonizadoras y ferroviarias y recibiría un dividendo estable cada año. Esa es solo la recompensa de este reino. Intis, Feisak, Feinapoter y algunas organizaciones de comerciantes también tienen recompensas por el contraalmirante Huracán Quilangos. Realmente espero que haya un periódico que dé una lista completa de las recompensas. ¿10.000 libras? Klein se sorprendió al escuchar eso. Con su salario ya impresionante, tendría que tomar 20 años para poder ahorrar tanto dinero incluso sin comer ni beber. Si tan solo. Olvídalo, tampoco puedo hacer nada. Sería imposible para mí reclamar la recompensa. Dobló el periódico un poco abatido y miró por la ventana del carruaje. En este punto, finalmente concluyó que el incidente con el contraalmirante Huracán Quilangos había llegado a su fin. Todo lo que quedaba era atar los cabos sueltos, como el lote del diario de Roselle que el ahorcado le había prometido. Backlund, distrito Maderacher. Force Wall y Sio derecha caminaban por la calle hacia la sucursal más cercana del banco Barbat. Mi dinero parece desaparecer sin que me dé cuenta. Force suspiró. Sio sintió lo mismo. Así es. Afortunadamente, mi libro, Villa de Montaña de Tormenta, es bastante popular y todavía se envían regalías a mi cuenta. De lo contrario, tendría que buscar una clínica o un hospital y volver a ser médica. Force dejó escapar un suspiro, tanto de satisfacción como de preocupación. Sio se quedó en silencio por un momento antes de preguntar cuidadosamente, ¿la investigación de Quilangos afectará tu estatus como autor? Después de todo, podríamos estar bajo la atención de los castigadores por mandato, los halcones nocturnos y el resto. No, la única en la que se concentrarían es en ti. Force se rió. Tú fuiste quien envió a alguien a hacer un informe policial. Lo mismo para la que envió la carta y es famosa entre los callejones y pandillas del Distrito Este. En cuanto a mí, Force Wall, sigo siendo la autora más vendida. Sio dijo aturdida,
¿así que solo me has estado acompañando todo este tiempo? Force le acarició el pelo y se rió. ¿No crees que esta fue una experiencia interesante? Esta experiencia me ha proporcionado la inspiración que tanto necesitaba para mi trabajo. Mi próxima novela será sobre un brutal asesinato repentino. Xiao hizo una pausa, sin saber cómo continuar la conversación. Todo lo que pudo hacer fue seguir caminando hacia adelante con amargura, olvidándose de dar un giro hasta que Force la arrastró hacia atrás. En ese momento, escucharon gritar a un repartidor de periódicos. ¡Extra! ¡Extra! El contraalmirante Huracán Quilangos murió en Backlund. ¿A qué? Xiao y Force se miraron confundidas. Solo recuperaron el sentido después de que el repartidor de periódicos se repitió varias veces. ¿Qué? ¿Quilangos está muerto? Force no podía creer lo que estaba escuchando. Él está muerto. ¿Cómo murió tan repentinamente? Xiao, que estaba tratando de esconderse de la persecución de este despiadado pirata, estaba conmocionada y aturdida. Esto, ¿no tiene que seguir un procedimiento normal? Primero, encuentran pistas para confirmar el motivo de Quilangos, luego reúnen poderosos villanes y lo emboscan. Matar al pirata fue el último paso. Pero, Quilangos fue asesinado a pesar de que el primer paso aún no se había completado. Murió así. Force y Xiao intercambiaron miradas como si fueran dos estatuas de mármol. Casi un minuto después, Xiao cargó hacia el repartidor de periódicos y compró una copia del Tiempos de Tusok. Este fue uno de los 3 periódicos más distribuidos en el reino de Loen. O Quilangos está realmente muerto, asesinado por el guardaespaldas del duque Negan. Odiosa, el guardaespaldas de Negan es Xiao jadeó, dejando de lado un poderoso villano que ella había querido decir. Force miró a su buena amiga con lástima. Pensar que creerías todo lo que dicen los periódicos. Muy bien, tal vez alguien se dio cuenta del motivo de Quilangos de antemano, y los castigadores por mandato, los halcones nocturnos, la mente colmena de maquinaria y el ejército cooperaron y ejecutaron una emboscada exitosa. Xiao se congeló y exhaló. Ya no tenemos que preocuparnos por eso. Podemos volver a nuestra vida normal, pero tenemos que evitar la esfera de influencia de esa comisaría de antes. Miró a Force y preguntó, un poco preocupada, ¿cuánto crees que nos pagará la señorita Audrey ahora? Sé que unos cientos de libras no serían demasiado para ella, pero realmente no hemos completado lo que nos pidió. No, al menos hicimos aparecer a Quilangos por su propia cuenta. La razón por la que se apresuró a actuar y cayó en la emboscada fue definitivamente en parte debido a nuestras contribuciones. La consoló Force. Con la generosidad de la señorita Audrey, nos dará la mitad de la recompensa, incluso si no nos lo da todo. Esperemos que sí. Xiao respiró hondo y tenía una mirada expectante. Me pregunto quién reclamará esa recompensa de 10.000 libras. Seguro que invita a la envidia de los demás. Si tuviera tanto dinero, me habría convertido en una secuencia 7 o 6 hace mucho tiempo, pero perdí la oportunidad una y otra vez. Force también sintió un poco de pena, pero le recordó a su amiga, Xiao, no nos comuniquemos con la señorita Audrey por el momento. Deje que se comunique con nosotros por su propia cuenta. Hay demasiados detalles ocultos que rodean la muerte de Quilangos. Buscar a la señorita Audrey abruptamente podría ponernos en una situación peligrosa. Xiao asintió primero antes de decir sorprendida, ¿cómo sabías que estaba pensando en ir al barrio Emperatriz? ¿Intenta adivinar? Force se rió en respuesta. Después de una mañana ajetreada, Klein regresó a la compañía de seguridad en Drina. Le informó a Dan Smith, capitán, las personas relacionadas con la Nebus que estoy a cargo de investigar no tienen problemas. Eran simplemente víctimas, no asociadas con ningún incidente de villande. Dun apoyó ambos codos en su escritorio. Entonces deja eso por el momento. Nos centraremos en los sospechosos más probables después de que el resto de los miembros hayan terminado con sus investigaciones. No podemos dirigir toda nuestra mano de obra a este incidente. Tenemos que protegernos de otros incidentes repentinos. Bien, Klein estaba a punto de levantarse y dirigirse a almorzar cuando de repente escuchó que alguien llamaba a la puerta. Por favor, entre, dijo Dun con su voz suave. La manija se movió y Rosanne se asomó al interior. Capitán, alguien está aquí con una misión. ¿Una misión?
Esto parece estar dirigido a la compañía de seguridad Endrina y no al escuadrón de halcones nocturnos. Entonces, ¿quién vino a nosotros por error esta vez? Klein se preguntó a sí mismo. Dunn pensó por un momento antes de decir, podemos escuchar la solicitud y rechazarla si es demasiado problemático. Se arregló la camisa y el chaleco mientras salía de la oficina. Se abrió paso a través del tabique y hacia el sofá en el área de la recepcionista. Klein y Rosanne lo siguieron con curiosidad. Había dos señoras en el sofá, ambas llevaban sombreros negros y vestidos sin ningún color extra. Una de las mujeres era regordeta y de piel clara. Su rostro estaba completamente oscurecido por el velo negro de su sombrero. Klein sintió una sensación de familiaridad cuando la vio, como si la hubiera visto antes en alguna parte. Justo cuando estaba recordando, escuchó hablar a la mujer más delgada que estaba a su lado. La misión que nos gustaría encomendarle es que rastree y monitoree a Madame Charon y encuentre pruebas de sus crímenes. Madame Charon. Klein de repente tuvo una epifanía y recordó de dónde venía la sensación de familiaridad. La dama que permaneció en silencio fue la esposa del miembro del Parlamento Maynard, la hija del líder del Partido Nuevo. Le resulta difícil aceptar la muerte de su marido y no estaba dispuesta a aceptar la conclusión a la que llegó el departamento de policía, por lo que acudió a una empresa de seguridad en privado para hacer otra investigación. Pensar que ella vino directamente a nosotros. Klein negó con la cabeza y se rió para sí. Capítulo 194. Infiltración Madame Charon. Evidentemente, Dunn conocía a la viuda del barón Coy, una famosa socialité de Tingen. La esposa de Maynard giró la cabeza para mirar a la escuálida dama que la acompañó a la compañía de seguridad Endrina, pero no habló por sí misma. La escuálida dama del vestido negro y el sombrero sopesó sus palabras antes de hablar. Sí, Madame Charon, la esposa del difunto barón Coy. Ella tartamudeó, luego de repente escupió con ira, ella es una perra. Al escuchar su maldición, Klein recordó de repente la pornografía que había visto y el comportamiento de Madame Charon, que parecía nerviosa en la superficie pero tranquila en el fondo. Eso le hizo creer los rumores sobre ella y sintió pena por el viejo varón fallecido. No es que Madame Charon no pueda volver a casarse. Pero su comportamiento relajado, realmente hace que la tumba del viejo varón sea un lugar perfecto para un nido de cuervos. Dunn no tuvo mucho cambio en su expresión facial. Se sentó en el sofá de enfrente y dijo con su voz suave, pero eso no la convierte en una criminal. Tú lo sabes claramente y yo también lo sé. Madame Charon es muy influyente en Tingen. Si la siguiéramos y la monitoreáramos, podría haber consecuencias muy graves para nosotros. Ella es una criminal, dijo la escuálida dama enojada. Ella causó la muerte de mi hermano, pero esos amantes de ella presionaron al departamento de policía y les hicieron pronunciar que mi hermano murió de beber en exceso y de la continua. ¿Ya no hay más novelas? Participa en las votaciones. Las novelas más pedidas y apoyadas con la mayor cantidad de likes serán las elegidas para ser publicadas en la página de encaudionovelas.com. Ahí puedo subir cuanto quiera sin los peligros de recibir un strike. Las novelas R18 y demás contenidos que sobrepasan lo moralmente aceptable solo se publican en Patreon o en la página de novelas gratuitas. Recuerda que la página es financiada por donaciones en Ko-fi y membresías de Patreon.